Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos, hijos e hijas del rock and roll, o como digo yo, sistercitos y brothercitas, o brothercitas y sistercitos, como prefieren ustedes ponerlo en el orden. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por nuevamente aguantar lo que estamos haciendo aquí en El Rey Va Desnudo, en nuestro programa, ya quisiera yo que fuera un programa de televisión, no, en nuestro modestísimo espacio de YouTube, que todos los jueves a las 19 horas les dedicamos 2 horas y media por ahí a conversar de cosas con ustedes, y más que conversar, a echar mis monólogos, y a invitarlos a pensar, porque es gratis, y a invitarlos a cuestionar las cosas, pero cuestionarlas siempre con racionalidad, no con el cuestionamiento cínico del no creo nada, todos los periodistas son ladrones y mienten y falsean. ¿Cómo lo sabes? Mira, no, hay distintos tipos de periodistas, hay distintos tipos de prensa, el mundo es complejo, no puedes, todos los políticos, no, los políticos no son todos iguales, los hay muy distintos y hay que saberlos diferenciar. Vamos a ver ¿qué tenemos aquí rápidamente? De entrada y para comenzar, tenemos a nuestros amigos, siempre queridos amigos que vienen a trolearnos, y que les agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, que se tomen el tiempo de venir a trolearnos y que estén dispuestos a que los bloqueemos, porque eso me gusta muchísimo hacerlo, muchísimo, muchísimo. No tengo por qué aguantar yo a nadie, porque no obligo a nadie a estar aquí en este streaming. Hay cosas de las que quiero hablar antes de empezar a hablar de otras cosas, y para empezar vamos a mejorar un poco esto porque estoy un poco oscuro. Si es que me siento como en la penumbra vaga de la pequeña alcoba que decía la vieja canción. Bien, primero que nada el vídeo de ayer. Y del vídeo de ayer quiero hablar hoy ampliamente. Ayer publicamos este vídeo que es la historia, el pensamiento y las consecuencias del pensamiento de Alexander Dugin, que es llamado el Rasputín de Putin, el filósofo de Putin, o el cerebro de Vladimir Vladimirovich Putin. Es muy difícil pronunciar el ruso y siempre acabo poniéndolo en agudas cuando deberían ser todas en graves. Es Lenin, es Vladimir, es Dugin y es Alexander, no Alexander. Pero bueno, voy a destrozarlos como destrozo generalmente todo lo que no sea inglés, español y un poco de francés, que es lo que sé. Y decía yo que quería hablar de Dugin por una cuestión curiosa. No suelo hablar de lo que yo siento, de lo que yo digo, lo que opino, porque evidentemente no es posible que no opine yo respecto de ciertas cosas cuando las trato en mi streaming. Pero en mi streaming o en mis vídeos temáticos. Pero no suelo decir lo que siento. Y en el caso de este vídeo, mientras hacía yo la investigación y escribía el guión, preparaba el guión, me sentía enormemente incómodo, enormemente mal, porque cuando miras de frente el rostro del mal, es muy inquietante. O el rostro del mal o el rostro de quien vive en una realidad totalmente paralela a ti. Yo en 2 ocasiones, yo creo que ya lo he contado, pero bueno, pues ya lo conté, me perdonen, se los cuento otra vez. En 2 ocasiones he hablado con esquizofrénicos, es decir, con personas que tienen un serio problema de disociación respecto a la realidad, ¿no? 2 veces. Una, cuando estudiaba yo psicología, nos llevaron al Fray Bernardino, que era un psiquiátrico que había en México, no sé si todavía existe. Y allá en el Fray Bernardino nos presentaron a una señora muy amable, muy simpática, muy agradable, que vivía en su mundo. Y a que conversáramos con ella, como alumnos que éramos de psicología. Y lo grave era que
la lógica interna de su delirio, que no recuerdo bien, pero recuerdo que era impresionante, la lógica interna de su delirio la hacía imbatible, la hacía absolutamente imposible de vencer en el diálogo o en la argumentación, porque ella estaba viviendo fuera de la argumentación, fuera de lo razonable, fuera de lo común. Esto me inquietó muchísimo y años después, nunca supe cómo obtuvo mi teléfono, pero me llamó la madre de una compañera mía del bachillerato, y yo para esto ya tenía como 30 años, ¿no? Esto había pasado 14, 15 años antes que había yo conocido a esta chica. Era novia de un amigo mío, además, me caía muy bien. Con ellos dos escuché por primera vez a Leonard Cohen. Es una de mis memorias musicales absolutamente fijas, cuando en casa de ella llevó él un disco y oí por primera vez Bird on the Wire y dije, esto es genial, esto es maravilloso. ¿Quién es este hombre? Pues es este canadiense que en aquel entonces pues, todos éramos jóvenes. Y la madre de esta compañera me llamó, quería hablar conmigo, me reuní con ella en un café al que solía yo ir, que estaba frente a Excelsior, en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México, y quería quejarse conmigo de lo que le estaba pasando. ¿Qué le estaba pasando? Bueno, que los vecinos se metían en la noche a hacerle maldades en la casa. ¿Qué maldades? Bueno, por ejemplo, sus gafas redondas se las iban haciendo cuadradas. Y ella se daba cuenta en las mañanas que se le habían hecho cuadradas así. Ella era refugiada, por cierto, de la República Española. Y las telas que había traído de España se las hacían como más delgadas, como si convirtieran en tul lo que hubiera sido un brocado espeso, una tela gorda. Y así, y le pasaban un montón de cosas, y entonces ella se las explicaba, y hablaba de por qué la odiaban sus vecinos, y por qué nadie la quería ayudar, y todo era un constructo tan perfectamente organizado, tan divinamente cimentado, y cada elemento de la estructura estaba bien pensado. Y esto es lo grave, cuando pensamos en locos pensamos en gente que está totalmente fuera de la realidad y que ha perdido facultades. No, los esquizofrénicos tienden a ser personas inteligentísimas y crean una fantasía a prueba de bombas. Claro, yo estaba allí, sonreía y pedía más café y decía, ¿qué hago? O sea, no tengo ni las capacidades profesionales ni forma alguna de hacer algo por esta mujer que evidentemente está sufriendo. Pero lo que me interesaba sobre todo era esa capacidad de crear una realidad alternativa. Alexandre Dugin crea una realidad alternativa. Una realidad alternativa que es viable, que es creíble, que es sólida en su argumentación interna y que por lo tanto da muchísimo miedo, ¿no? Da muchísimo miedo porque todo parece indicar que él se lo cree. Yo estoy seguro que muchos de los que ponemos aquí en la televisión rusa que repiten las mismas cosas que dice Dugin, y hoy vamos a ver a varios en nuestra sección de la tele rusa de hoy, no se lo creen, pero lo repiten porque es lo que deben de hacer. Cualquiera que haya vivido en una dictadura o en un espacio autoritario, ya sea la dictadura de España o un espacio autoritario como el de México, sabe que a veces se tiene que decir lo que tienes que decir. Yo esto lo he contado mucho con respecto a mis amigos en Cuba, cuando decían una cosa en su casa, y cuando estábamos en la calle o en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba o en cualquier otro lugar, decían algo totalmente distinto. Y yo decía, ¿por qué no eres coherente? ¿Por qué me rompen la cara, tío? O me echan del trabajo, o me hacen la vida imposible, o no me dejan salir a congresos de escritores, etcétera, etcétera, etcétera. Alexandre Dugin es esa persona que se cree completamente lo que dice, que lo tiene bien estructurado filosóficamente, aunque no tenga relación con la realidad. Es una forma de esquizofrenia y no lo hice a propósito. Se supone que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Me da mucha risa. Me da mucha risa sobre todo porque hace 10 días fue el Día Mundial de la Ciencia y no lo mencionó nadie. Yo hoy el Día Mundial de la Filosofía me lo encuentro mencionado por todo Twitter y me alarma, ¿no? Pero Alexandre Dugin estructura muy bien su discurso y por qué finalmente pues Rusia tiene que vencer al mundo y tiene que ganar al Occidente y tiene que matarnos a todos nosotros y matar no está mal, es parte de lo que se necesita hacer para que la madre Rusia sobreviva, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy inquietante y me recordó también a gente que yo he conocido que miente abiertamente, que miente en tus narices y que miente con maldad. Quiere hacerte daño
por el solo placer de hacerte daño. Y esto me pasó alguna vez también, en las pocas cosas que he hecho yo de política directa. Estaba yo organizando un festival para el Partido de la Revolución Democrática en México, con mi despedida de ese país a fines de 1998, y una entonces funcionaria del partido, que no quería que se hiciera el festival, decidió sabotearlo y empezó a mentir sobre lo que yo hacía. Es que este viene y se mete a la oficina y me grita. Y yo, pero ¿cómo te atreves? En la vida ni entra a tu oficina y mucho menos a gritarte. Una vez te vi en el pasillo y te dije, oye, por favor, págale a las personas que están trabajando en lo del festival, porque pues no les llegó su sueldo. No, él vino y me gritó, y entonces se puso a llorar esta mujer, y tú decías, es que esto es increíble, ¿no? Es esa sensación de hasta impotencia intelectual que se siente con este tipo de personas, la que yo sentí con lo de Dugin. En fin, que quería contarlo porque me parecía importante. Una cosa interesante, fíjense ustedes, se va a hacer el 26 de noviembre, voy a acercar este monitor que me está molestando aquí, tan lejos. Aquí. Voy a estar presente aquí en una cosa que se llama Humanismo y Futuro, que organiza Nimbus, que son personas de Monterrey, en México. Voy a estar allí, voy a estar en virtual, porque no puedo estar en persona, no tenía yo ni tiempo ni posibilidad de viajar a México para esto, pero el organizador Héctor me dijo el otro día, oye, mira, ¿por qué no le invitas a la gente a que le regalamos 2 entradas? Bueno, le regalamos 2 entradas a las personas que estén en Monterrey o vayan a estar en Monterrey el 26 de noviembre, donde voy a estar con toda esta gente. Algunos ni los conozco. Denis, ay madre mía, perdón, no. Denis Vagabún, Sabrina Tórtora, que sí la conocen seguramente ustedes, Carles Tamayo, de Tamayo Stuff, Mateus Bolsón, que no lo conozco, Antonio Planchard, que no lo conozco, El Hobbit, que no lo conozco, y Mauricio Schwartz, a quien no sé por qué la gente conoce, pero lo conocen. Y entonces, la idea es, si usted está en Monterrey o va a estar en Monterrey el 26 de noviembre, y usted manda en este momento su nombre y su dirección de correo electrónico a este WhatsApp, es un número de WhatsApp, por favor, no vayan a llamar por teléfono, mandan a este WhatsApp su nombre y su número y su correo electrónico. Hay una representante de Nimbus por aquí en el chat, de esto estoy consciente, y ella, bueno, también va a ayudar a resolver dudas si tienen dudas en el chat. Y si ustedes hacen esto, hoy mismo va a ser el sorteo y se va a anunciar las 2 personas que se ganan 2 entradas. Así que, gente de Monterrey, láncese. Hola, mesa, aquí está Leticia Zaragoza de Nimbus, que la tenemos que acaba de entrar al chat. Y bueno, ella es la que se va a hacer cargo de esto. Entonces, pues, si quieren, va a estar interesante. Hay gente que dice, van a ir filósofos a hablar de filosofía. Bueno, pues vayan ustedes y ya saben cómo criticarlos. Así que piensen, cuestionen y funcionan. Entonces, pues es esto. A lo largo del streaming hoy vamos a poner un par de veces el teléfono, pero si no, anótenlo ahora, anótenlo de una vez. El más 52, que es la clave de México, del país, 81 4005 0333. Ese es el WhatsApp, su nombre, su dirección de correo electrónico, y entran al sorteo de 2 entradas para Humanismo y Futuro. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a lo que hay que hacer. Estamos pidiendo apoyo. Esta semana se añadieron un par de Patreons que agradezco muchísimo. No traigo los nombres. No doy los nombres de todos porque siempre parece que estás... O sea, si das los nombres, no tienes que dar los nombres de todos. Si no, mejor te callas. Al final de los vídeos habitualmente están los nombres de todas las personas que me hacen favor de ser mis mecenas en Patreon. Mis Patreons, como les llamamos también. Entonces pueden apoyarnos en Patreon o en PayPal. Los enlaces están aquí en el vídeo.
en la descripción del vídeo. Y estas son mis redes sociales donde me meto en líos, sobre todo en Twitter, y ya estoy en Mastodon. No me acuerdo ahora exactamente dónde, pero estoy en Mastodon porque estoy viendo que se va a cargar, se puede cargar Twitter Elon Musk, está por lo menos en proceso de hacerlo, y si lo consigue, pues, hermanitos, nos vemos en Mastodon. Pero no estoy oyendo si se oye bien todo esto, porque luego la gente se... Bueno, vamos a ver un par de cuestiones del chat, y tenemos hoy hay un montonísimo de cosas que quiero ver con ustedes. Dicen... a ver, que aquí los tengo todos. ¿Qué opinas sobre el cineasta Luis Estrada? No lo conozco. ¿Por qué sientes antipatía por el Real Madrid? ¿Te pasa lo mismo con el América de México? Por eso mismo, porque es un equipo hecho a base única, exclusivamente de dinero. Y yo era Chiva, entonces, bueno, soy Chiva, pues eso no se quita, eso no es de toda la vida. El Guadalajara por lo menos implicaba en el pasado, ya no obviamente, el mundo del fútbol ha cambiado mucho, pero el Guadalajara implicaba en el pasado pues un amor a la camiseta muy especial, como el del Sporting de Gijón, y aquí pues estoy con el Barça por ir en contra del Real Madrid, y bueno, ¿y por qué? Messi. Ya no está Messi, pero las páginas que escribió Messi sobre el césped con la casaca del Barcelona, yo quiero ver quién las iguala. Comentario acerca de Bukele. No me he podido meter en la historia de Bukele, sé que a ustedes les interesa muchísimo, sé que a muchos les interesa muchísimo, pero no he podido entrar. No sé de constelaciones de muñecos. ¿Ve como posibilidad Donald Trump en el 2024? No. No solo no veo a Donald Trump, veo que pueden humillarlo en las primarias. Puede humillarlo el loco que lo está sustituyendo en el mundo de la locura, que es Ron DeSantis. Creo que Donald Trump es el pasado. Y es el pasado desde el momento en que no se produjo la marea roja. La mayoría de la gente a la que él patrocinó, aprobó, apoyó en estas elecciones, pues perdió. La gran mayoría de ellos, locos como la que se iba para gobernadora de Arizona, que todavía no ha concedido que ha perdido las elecciones. Entonces, el hecho, bueno, sí, los republicanos han logrado con hoy mismo recuperar el control del Congreso, de la Cámara Baja, pero la Cámara Alta la controlan los demócratas. Y el fracaso de la supuesta marea roja que iba a llenar el Congreso y el Senado de una super mayoría republicana y que iba a llenar las secretarías de Estado de todos los estados donde hubo elecciones y las gobernaturas de gente afín a Donald Trump, pues no se hizo. Y esto se vio, ya lo comenté la semana pasada, el Partido Republicano está huyendo de Donald Trump. Y quienes más lo han apoyado, como es el caso de los medios de Rupert Murdoch, esta especie de monstruo odioso de la manipulación mediática estadounidense, de Fox News y el Wall Street Journal y algunos otros medios que tiene, pues ahora se le han vuelto en contra a Donald Trump, y esto significa, pues, en cierta medida, el fin de una era. Ayer, viendo el canal Preguntas Incómodas de Sabrina Tórtora, se cuestionaban cuál es el límite entre la libre expresión, que puede ser ofensiva o no, y los mensajes de odio, qué es censurable y qué no. A ver, lo he dicho aproximadamente 7 millones de veces, pero vamos a volverlo a decir. Tengo vídeos completos sobre libre expresión. Voy a resumir. La libre expresión es la base de toda democracia y es la base del ejercicio de todos los derechos humanos. La libre expresión tiene límites muy sencillos, no es nada complicado, no es nada. Se ofendió a alguien, si se ofendió a alguien, que se desofenda. La ofensa está en el que la percibe, no en aquel que ofende. ¿Ok? A mí me dicen cosas horrorosas, incluso por aquí hay alguien que me está pegando en el chat, y a mí me dicen de todo. Imagínate si me doy por ofendido de todo, me la pasaría yo llorando. Entonces, la ofensa no tiene nada que ver con la libre expresión. Si alguien se ofende, pues pobrecito. El derecho a ofender es parte de la libre expresión. ¿Qué es lo que no puedes hacer en el ejercicio de la libre expresión? Mentir.
Decir falsedades, falsear los hechos, hacer lo que hizo Donald Trump. Cuando Twitter echa a Donald Trump no está conculcando su derecho a la libre expresión, sino está impidiendo que mienta, porque la mentira no es parte de la libre expresión. Punto 1. Punto 2, los secretos, tanto los secretos de las empresas como los secretos nacionales como los secretos de personas. Cuando cuentas los secretos de países, pues te consideran un traidor y quieren meterte a la cárcel, que es lo que está pasando precisamente a Assange, es lo que le pasó a Chelsea Manning, y es por lo que ahora está colgado de las zapatillas de Putin, el otro, no me acuerdo cómo se llama, siempre olvido nombres, ya saben ustedes. El que está ahora ya le dieron la nacionalidad rusa y todo, y entonces todos sus mensajes son más o menos en el mismo sentido. No puedes violentar la privacidad de los individuos. Te pongo un ejemplo. Si sabes que alguien es homosexual en Qatar y en ejercicio de tu libre expresión lo señalas como homosexual, le estás desgraciando la vida. Pueden echarlo del empleo o de la escuela donde esté. Su sociedad lo va a reprobar, su familia probablemente lo eche y probablemente el Estado lo encarcele, lo torture y lo mate. Tú no tienes derecho a hacer eso. Los secretos, la vida privada, la intimidad, los secretos empresariales, por ejemplo, de fórmulas, de cosas que se venden y que son la base de la riqueza, de los empleos, de todo lo que hay en una empresa, no tienes derecho a revelarla simplemente por tus calcetines. Y finalmente, la incitación a la violencia. Es decir, cuando dices, hay que darle un tiro en la cabeza a fulano, a ver si alguien te hace caso, eso tampoco entra dentro de la libre expresión. Sobre lo que llaman discurso de odio nunca me he querido pronunciar porque no lo han podido definir con absoluta precisión. Cuando lo definen con absoluta precisión, lo discutimos. En el momento en que me dicen a mí que discurso de odio es expresar opiniones negativas, desagradables, ofensivas, molestas o críticas de un grupo determinado que crees tú que debería estar protegido, eso no es un discurso de odio. Hay muchos debates que hay que llevar a cabo y que se están cancelando precisamente llamándolos discursos de odio. Y pongo un ejemplo. El de la ley trans en España. Nadie está poniendo en duda los derechos absolutos que tienen todas las personas trans de vivir igual que cualquier persona que no sea trans, de disfrutar de todos los beneficios sociales, de no sufrir agresiones, ataques, insultos, golpizas, que lo vivimos. Nadie está discutiendo los derechos de las personas trans. Pero hay una serie de cuestiones que se están defendiendo como derechos que son dudosas. Por ejemplo, que una persona de 14 años pueda decidir ir al médico y pedir que lo mutilen, que le quiten los pechos o que le quiten el pene o que le quiten la vagina. Porque esto tiene varios problemas. Se le está quitando la patria potestad a los padres. A alguien a quien no le permites beber, ni conducir un automóvil, ni votar, le estás permitiendo que se automutile. Hombre, quizás sería mejor esperar un poco, a lo mejor no está tan seguro, luego de joven cambia de opinión. Quizás sería bueno, no sé, escuchar qué dicen los psicólogos, quienes han trabajado con esto, quienes son los especialistas, y que nos cuenten. Este debate muchos no lo quieren hacer porque dicen que es transfobia, porque dicen que es odio a las personas trans. Yo no lo veo así. Pero es muy fácil verlo así. Y una vez que te señalan, tú estás expresando odio, tú eres un malvado, tú eres un transfobo, tú eres un terfo, o algo por el estilo, se cancela precisamente la posibilidad de la libre expresión y del libre juego de las ideas. Entonces, a mí me da mucho miedo el concepto discurso de odio. Y hasta me da miedo incluso que se reprimiera. Mira, si hay odio a los marroquíes en España, por ejemplo, prohibir que se exprese no lo anula. Someterlo a debate puede anularlo. Si alguien detesta a los marroquíes o a los subsaharianos o a los gitanos o a los alemanes o a los del pueblo de San Miguel Chupitín, yo creo que tiene derecho a expresarlo. Yo creo que tiene derecho
y tiene derecho a expresarlo, pero tiene la obligación de debatirlo. Entonces vamos a ver de dónde nacen tus odios, por qué los odias, cuál es el problema. Pero cuando algo está en una sociedad, el silenciarlo no lo va a resolver, y lo que se está reclamando desde muchos espacios, de los espacios de lo woke, es el silencio. Cállate, no digas nada de eso porque puede ser molesto, no digas por qué te molestan cualquier grupo de personas, por sus costumbres sexuales, por su identidad sexual, por su identidad nacional, por su identidad étnica, por la raza que percibes que tienen, que no la tienen porque las razas no existen. Eso tiene que debatirse, tiene que ser parte del discurso público, porque es la forma de humillar o de convencer a quien expresa ese tipo de cosas. Y esto lo he dicho muchas veces con respecto a los nazis. Cuando los nazis los vuelves clandestinos y solo pueden hablar en sus cuevas y en sus conciertos de rock nazi a escondidas en las zonas marginales de la sociedad y atrayendo a jóvenes porque esto es clandestino, y lo clandestino siempre es interesante y apasionante, estás fomentando una cultura que no quieres fomentar, pero es lo que estás haciendo. Cuando los nazis los sacas a la calle y les dices, a ver, vamos a hablar contigo, a ver, ¿qué quieres decir tú? ¿De dónde sacas eso? ¿Con qué datos cuentas? Allí es cuando, por lo menos a ojos del resto de la sociedad, dejan de ser interesantes porque se ve lo ridículos que son, que es lo que he hecho yo ayer precisamente con Alexander Dugin. Considerado todo eso, entonces, dejemos fuera del discurso de odio. No se puede mentir, no se pueden revelar secretos, no se puede incitar a la violencia. No se puede decir hay que ponerle una bomba a fulano, no se puede decir qué contento estoy de que le dispararon a tales personas, porque fomentar la violencia o señalar a alguien para que sea víctima de la violencia tiene otra figura penal que no tiene nada que ver con la libre expresión. Sigo. Twitter puede ser el Waterloo de Elon Musk. El problema es que Twitter es más importante que Elon Musk, es mucho más importante que una empresa. El propio Jack, el dueño original, el fundador original, dijo que debía ser público, y es que yo creo que debería ser público. Es demasiado lo que se juega en Twitter en todo el mundo como para que sea propiedad de una empresa. Es de los casos en los que creo que la propiedad pública es importante. Bueno, ¿crees que Ucrania intente recuperar Crimea? Yo creo que debe recuperar Crimea. ¿Debería ser cesada Irene Montero por su falta de autocrítica y su ataque a los jueces? Yo creo que hace mucho que el presidente de gobierno debió haber llamado a los representantes de Podemos, a los encargados del pacto de gobierno, y decirles pon a otra persona porque con ella no se puede trabajar. Por alguna razón no lo ha hecho, no lo entiendo. No lo entiendo porque ha sido un lastre para el gobierno, ha sido un problema que todos los conflictos que arma se reflejan en el resto del gobierno, y luego dejan la idea de que el gobierno es Podemos, que algunos lo creen, ¿no? Es que Podemos ha hecho. No, mira, es que si no lo hace el presidente de gobierno y no lo hace con los votos del Partido Socialista Obrero Español, lo único que hace Podemos es lo que siempre ha hecho, que es tango. Lo que hace Podemos no lo hace Podemos, lo hace el PSOE, de acuerdo con Podemos, a veces no de acuerdo con Podemos, pero esta visión exagerada de la función de Podemos en el gobierno también se ha visto fortalecida por las barbaridades que una y otra vez hace Irene. Es que no es una persona que esté capacitada para ser presidenta de una comunidad de vecinos. No tenía además ninguna carrera política como para ser ministra. Y yo creo que allí hay que tener cuidado en quién nombras y por qué lo nombras. Una vez que uno es perfecto, se le da la oportunidad, pues si demuestras que alguien es incapaz para algo, hombre, lo pasas a otro puesto o pones a otra persona que esté más capacitada, que seguramente, y esto sí te lo digo en serio, independientemente de mis problemas personales con Podemos, seguramente en Podemos hay gente más capacitada, más razonable, más comprometida, no con su discurso posmoderno, sino con la resolución de los problemas de igualdad reales que puede llevar adelante el Ministerio de Igualdad. Gente de Podemos. Sí lo creo. Me siguen hablando de Jacobo Grinberg. Estoy tratando de encontrar datos de Jacobo Grinberg.
Pachita tuvo un problema, Pachita tenía un gran poder político, los políticos mexicanos iban con ella, porque no hay que olvidar que los políticos mexicanos tradicionalmente son creyentes en todo tipo de patrañas, y muchos iban con ella, entonces no hay datos de Pachita porque estaba muy protegida, y en el caso Grimberg, pues no tenemos tampoco demasiados datos más que sus libros, pero lo vamos a intentar hacer. ¿Cree que el posmodernismo de la izquierda es reversible? Sí. A ver, que ya lo perdí. Es que tengo el problema de que me salta el chat. El posmodernismo en la izquierda es reversible, ha venido para quedarse. Pero es que, otra vez, el posmodernismo no está en la izquierda. Está en ciertos sectores de la izquierda que son marginales, que en votos tienen muy poquitos, que representan muy poquitos votos en España y en el resto de Europa. ¿Qué es mucho escándalo? Sí, pero son minoritarios. La izquierda mayoritaria es la izquierda socialdemócrata, al menos en Europa. Así que yo no creo que sea algo que haya llegado a la izquierda. Probablemente se les quede a algunos, porque bueno, si hay estalinistas hoy, hay estalinistas de 30 años, pues hombre, como no va a haber gente que crea en el postmodernismo dentro de 10 años cuando tenga 20, que hoy tienen 10, pero no lo creo. Y el PSOE definitivamente no es woke. Te quiero recordar que feministas socialistas, un grupo de socialistas feministas, muchas de ellas del PSOE, están luchando en contra de la ley trans y han peleado en contra de ciertas redacciones de leyes que hoy están siendo un problema, como la del sí es sí. No, yo estoy dentro del Partido Socialista Obrero Español y no es un partido woke, no es un partido que adopte ideas woke. Lo que pasa es que adopta ideas que en su extremo son woke. Por ejemplo, la defensa de las personas trans, la defensa de las personas altersexuales en todas sus formas, gays, lesbianas, bisexuales, trisexuales, pentasexuales, polisexuales, multisexuales, lo que sea. Defender sus derechos, por supuesto que es un planteamiento básico del socialismo democrático, pero eso tiene visiones extremas con las que no está de acuerdo la mayoría de la gente que yo conozco en el partido, así que no lo creo. Vamos a hablar de otra cosa, miren, vamos a hablar de cosas bonitas. Esta me interesa mucho, porque, miren, esto no es esto. Me hice un lío, perdón, con los letreros, estaba tratando de hacerlo y no me dio tiempo porque, como todos ustedes saben, y los que no saben deben enterarse ahora mismo, no me da la vida para nada. Pero bueno, estábamos hablando de que ya somos 8,000 millones. Bueno, como ya somos 8,000 millones, todos los locos de la sobrepoblación volvieron a salir a la palestra a decir: esto es el apocalipsis, vamos a acabar siendo tantas personas que nos caeremos por los barrancos empujados por los demás, porque llegaremos a niveles de sobrepoblación tales donde no habrá comida, donde no habrá petróleo, donde no habrá fuentes de energía, donde no habrá nada suficiente para todos, nos acabaremos comiendo entre nosotros. De eso vamos a hablar también hoy. No. Este escándalo lo armó un señor cuya historia conté ampliamente en este video, que es el video sobre población. Y esto lo inventó un señor que es experto en mariposas. Pero una vez fue a la India y fue a una ciudad de una alta densidad poblacional. Curiosamente, es la ciudad con mayor índice poblacional es una isla que está en Colombia. El otro día la veía. Pero este tipo sintió que había demasiada gente, echó a andar la filosofía, tengo los datos, y dijo: esto es el acabose, tenemos una bomba demográfica, vamos a ser demasiados y esto va a estallar todo. Y escribió precisamente el libro de la bomba poblacional, la explosión demográfica,
y se hizo famosísimo y se hizo supermillonario y hoy sigue sin estudiar población humana, sigue sin estudiar tendencias de población, sigue sin estudiar nada del tema porque él sigue siendo experto en mariposas, es que todavía anda por ahí. Pero ya en este video contaba yo hace año y medio lo que pasa. No estamos cerca del desastre poblacional, no lo estamos. ¿Por qué? Bueno, cuando este señor hizo su libro de la explosión demográfica, decía que si llegábamos a ser 3,000 millones de personas, el desastre era enorme. Entre las recetas que los poblacionólogos, estos falsificados, proponían, se encontraba el dejarle de dar de comer a la India. Ellos decían, mira, esto es como el triaje que haces cuando hay un accidente, primero atiendes a las personas cuyas vidas puedes salvar y a los que están muy mal heridos, pues no los atiendes, o los atiendes después, que solo los más resistentes sobrevivan. Es horroroso, pero es lo que hay que hacer para salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Esto no es un invento, esto es algo que se ha visto en la práctica, en la prestación de primeros auxilios en casos de desastre, en casos en lesiones de guerra, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos decían, tenemos que hacer un triaje poblacional a países como la India que se mueran de hambre. Entonces, bueno, puedes que resuelva el problema si el problema es como tú dices, pero el cargo de conciencia con el que yo me quedo más o menos, ¿cómo me lo resuelves? Bueno, pocos años después la India, por esas mismas fechas, estaba llegando a la India Norman Borlaug, el creador de la Revolución Verde, el hombre que alimentó al mundo, el hombre que ha salvado a más de 1,000 millones de personas de la muerte por hambre. Llegaba a la India con sus nuevas variedades de trigo, de arroz, de maíz. Y 10 años después la India ya era autosuficiente en alimentos. La India hoy es autosuficiente en alimentos. Y la última hambruna en la India fue en la década de 1940. Cuidado. Las hambrunas que ha habido después generalmente están todas causadas por guerras en las cuales no puede llegar la ayuda a las personas que la necesitan, porque ya hay mecanismos internacionales para llevarle comida a la gente. Esas eran las ideas absolutamente inventadas de gente como este señor, que he olvidado su nombre, qué bueno, ¿no? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que está disminuyendo el ritmo de crecimiento de la población de manera notable, pero el ritmo de crecimiento de la población, ¿saben con qué se reduce? No se reduce esterilizando gente, que en algunos casos se hizo esterilizar mujeres que no sin su consentimiento, porque así vas a controlar la explosión poblacional, o la política del hijo único de China, que no sirvió para nada. ¿Sabes cómo deja de tener la gente hijos? Cuando no hay mortandad infantil. Cuando no se te mueren la mitad de los hijos antes de los 5 años. Cuando no necesitas a los hijos para trabajar porque tienes ingresos suficientes y hasta puedes mandarlos a la escuela. Y no te digo en las grandes capitales europeas, te digo en los poblados africanos. Te digo en los poblados latinoamericanos, en los poblados asiáticos, donde sí, la situación es tal que cada vez más personas pueden mandar a sus hijos a la escuela. Tenemos niveles de escolarización como nunca en la historia de la humanidad. Entonces la gente deja de tener hijos. Y los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer resulta que han influido muchísimo más en el control de la población que cualquier otra cosa. Las mujeres dejan de ser una fábrica de niños. Deja de ser su función dentro de la sociedad, la reproducción, la procreación y el aguantar al marido borracho que le pega, y ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Y esto también reduce los índices de crecimiento poblacional. ¿Cómo los reduce? Pues miren, vamos a verlos aquí. Esto es lo que tenemos así a últimas fechas. Tenemos menor tasa de mortalidad porque la gente tiene una esperanza de vida mayor. Sin embargo, el crecimiento poblacional, que llegó a su límite, a sus puntos más altos en 1963 con un 2,2% anual de crecimiento poblacional, que es cuando todo el mundo se asusta, porque el cálculo lógico e irracional
es si seguimos así, esto es lo que hacen los maltusianos siempre, los del decrecimiento y los del peak oil y demás, si seguimos así con 2,2 de crecimiento anual, vamos a tener un porrón de gente en poco tiempo. Gente que no sabe que el mundo cambia y que si seguimos así nunca se hace realidad. Entonces empezó a bajar el ritmo poblacional. En algunos casos, algunas muertes se deben precisamente a barbaridades, como fue el gran salto adelante de China, que mató a unos 10 millones de personas de hambre. Entre 10 y 30 millones de personas muertas de hambre. Nunca ha habido cifras exactas. Pero desde 1990 empieza a declinar. Y del 2.20 ya está en el 1.20 por el año 2000. Y el año 2000 ya hace 22 años. Ya estamos muy entrados en el siglo XXI. Eso para alguien que nació a mediados del siglo XX es sorprendente. Y sigue bajando. Bueno, pues estamos aquí donde estamos. Estamos en el 2019. Las predicciones, según la variante de fertilidad media de las Naciones Unidas, son que esto siga reduciéndose hasta que en el 2100 llegue casi a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado, hacia el 2100, el número de muertes proyectadas y el número de nacimientos proyectados se van a cruzar. Es decir, que la población humana, en vez de seguir creciendo hasta niveles de la película Soylent Green, la población humana se va a estabilizar en alrededor de 10, 11, 12 mil millones de personas. Primera pregunta. Con el fin de la población, según lo que tengo aquí, las Naciones Unidas predice ahora que se llegará a 9.700 millones de personas en 2050 y que el crecimiento poblacional se estabilizará al final del siglo, en el 2100, con 10.400 millones. ¿Tienen razón estas predicciones o se le están inventando igual que el otro se inventó que íbamos a sobrar todos? Bueno, cada pocos años las Naciones Unidas publican sus más recientes estadísticas de población, cubren las estimaciones históricas y las estimaciones actuales, las comparan y esta comparación estadística va diciendo si las predicciones, las previsiones que se están haciendo son razonables o han sido absolutamente caprichosas. Cada año, cada vez que se publican estas estadísticas, se llama una revisión y se les indica el año de publicación. La última revisión de 2022 fue la publicación número 27 de la ONU. Y estas proyecciones, las líneas puntuadas, las líneas de puntos, son las predicciones de las Naciones Unidas y se han correspondido a la realidad. Quiere decir que la forma que se está utilizando para calcular el crecimiento poblacional o el decrecimiento poblacional, en este caso, o el decrecimiento de la tasa de crecimiento poblacional, es decir, que la población cada vez va a crecer menos hasta estabilizarse, pues no es una invención, sino que está razonablemente basada. Ahora, ¿podemos alimentar a 11.000 millones de personas? Sí. Los expertos dicen que sí. Si logramos, cuando había 3.000 millones de personas, había más personas hambrientas que hoy. Era un porcentaje mayor, sí, pero en números reales había más gente con hambre en 1970 que en 2022. Que ya sé que mucha gente no lo cree, vayan a los datos, no se trata de creerlo. Si hemos logrado crecer en alimentación sin ocupar demasiada tierra adicional, gracias a las tecnologías agrícolas que muchos neoprimitivistas rechazan, y hemos logrado alimentar a cada vez más personas y en número y a cada vez mayores porcentajes de seres humanos en porcentaje, sin tener que plantar trigo en el jardín de la abuela, tenemos razones para creer que podemos mantener razonablemente bien alimentada a una población de 11.000 millones de personas. Y podemos educar a 11.000 millones de personas porque tendremos los maestros y tendremos las escuelas necesarias. ¿Lo haremos? No lo sabemos, pero de que se puede, que las previsiones del desastre son exageradas, son absurdas, y se ha demostrado además que siempre han fallado, toda previsión malthusiana ha fallado,
pues no hay motivo para horrorizarse. Como colofón, nada más quiero decir, porque eso sí me mató de la risa, que hoy salían, la prensa sensacionalista pues se ha ido con el rollo de, ya vamos a ser demasiados y vamos a tener que comer unos a otros. Y con numerosas referencias a Soylent Green, esta película que es una pésima adaptación de la novela Hagan sitio de Harry Harrison, donde Soylent no eran personas, por cierto, era soya y lentejas, soya o soja, como se le dice en España, y lentejas, de eso se hacía lo que comían, pues no había otra cosa que comer más que soja y lentejas, pues vale, pero no se estaban comiendo entre ellos en la novela. La película solo sirve para que Edward G. Robinson nos dé su última maravillosa actuación, aunque para ello haya que soportar a Charlton Heston, pero nada en la vida es gratis, amiguitos. Pero al mismo tiempo, hoy, otra prensa sensacionalista está contándonos que España se está quedando sin gente, ya no tiene niños y ya se va a quedar desolada España porque ya no van a ser absolutamente nadie. Entonces tenemos un problema de poca población, el mismo día de la mucha población. Es decir, aquí con tambor, con guitarra, pero te pintan un violín. Y eso es la realidad. No pasa nada con lo de los 8,000 millones, por favor. Es que me dan risa, de verdad. Me dan risa muchas veces. Voy a ir rapidísimo sobre esto que a ver si está bien el letrero o tengo que volverlo a cambiar. Esperen. Sí, 2 manifestaciones. Bien. El pasado domingo, hace 4 días, se celebraron 2 manifestaciones radicalmente distintas en México, en todo México, pero concretamente en la Ciudad de México es donde está el debate más grande, y en Madrid. No tienen nada que ver una con la otra. En Madrid, la marcha se hizo como reacción a las políticas de salud pública, de sanidad pública de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad. Madrid es la comunidad que menos invierte por persona en sanidad. Madrid tiene un intenso proyecto de privatización de la sanidad mediante la entrega de los hospitales a la administración privada, donde entonces los que administran privado le cobran al gobierno la atención que dan, y esa atención se la cobran mucho más cara que la atención que se daría si el gobierno lo administrara, porque además de que suben los precios convenientemente, hay que pagar las utilidades, los beneficios, el plus, los accionistas tienen que ganar. Entonces lo que te cuesta 10 cuando lo administra el Estado, pues te cuesta 10 más el 40% que quieren ganar, o el 30% o el 10%, lo que quieran ganar los accionistas sobre su inversión. Los nuevos administradores de los hospitales. Es una de las formas de privatización de la sanidad pública que está empleando el Partido Popular en España. La sanidad pública es la gran joya de España, la gran joya de nuestra tranquilidad. Entonces, pese a ser la comunidad más rica, Madrid es la que menos gasta en sanidad y además maltrata a sus médicos, además maltrata a su personal sanitario, y además durante la pandemia Ayuso prohibió que las personas de las residencias de ancianos que tuvieran problemas de salud fueran trasladadas al sistema de sanidad, al sistema sanitario, para no presionar demasiado al sistema sanitario y sobre todo para que no le apuntaran las muertes excedentes por la pandemia de la COVID-19. Resultado, 70 y tantos mil muertos, de los cuales 50,000 fueron de COVID, personas mayores de edad alojadas, en este caso prácticamente encerradas y secuestradas en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid. Todo esto llevó a una marcha en defensa de la sanidad pública, porque insisto, es una joya para todos los españoles. Al mismo tiempo, en México, se calculó, los convocantes dijeron que había 670,000 personas, la delegación del gobierno dijo que había 200,000 y el Partido Popular dijo que eran como 18,000. Que ni eran tantos. En México al mismo tiempo se llevó a cabo una manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral. La historia es la siguiente. En México, cuando las elecciones las organizaba el gobierno, coincidencia pura, las ganaba el candidato del gobierno. Era una chiripa, era absolutamente coincidente. El candidato del gobierno ganó, pues mira tú. Entonces,
Después del fraude de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas, empezó a haber una presión no solo nacional, sino internacional por ciudadanizar los procedimientos electorales. En España, por ejemplo, quien reúne toda la documentación electoral son los juzgados, pero no son los ciudadanos los que llevan las casillas electorales, los representantes, etcétera. Yo he sido representante en todas las elecciones desde que estoy en España por el Partido Socialista Obrero Español, como interventor o como apoderado en todas las elecciones, y sé cómo funcionan las elecciones y funcionan con una limpieza absolutamente admirable. También, como en México, vi cómo me robaban mi propio voto en alguna ocasión. Bueno, cuando todavía el gobierno organizaba las elecciones. Entonces, en México se creó primero la Comisión Federal Electoral y luego el Instituto Nacional Electoral para llevar las elecciones con la mayor limpieza posible. En un ambiente de una corrupción extrema, pues esto es bastante difícil, pero es bastante más limpio que en el pasado, tan limpio que un opositor al gobierno, un señor que llevaba desde el año 2000 dando lata, pues ganó las elecciones en 2018 y se llama Andrés Manuel López Obrador y es el presidente de la República. Es decir, el que el Instituto Nacional Electoral funcionaba lo demuestra, entre otras cosas, el hecho de que este señor sea presidente. Pero en las elecciones de medio mandato que hubo el año pasado, es cierto, este año, resulta que el partido oficial, el partido del gobernante López Obrador, Morena, perdió las elecciones, perdió las mayorías que tenían las cámaras, por lo tanto le cuesta más trabajo seguir adelante con sus leyes. Entonces ha propuesto modificar una reforma electoral que altera profundamente al INE, para todo efecto práctico lo destruye, para que la gente vote por los funcionarios electorales, por los que se van a encargar del Instituto Nacional Electoral, y entonces la gente va a votar. ¿Y quién va a organizar la elección para eso? Pues seguramente el partido en el gobierno, Morena. Pese a que no es un sistema perfecto, la gente prefiere mantener al INE que hacer cambios en este momento que da la impresión de que única y exclusivamente favorecen los planes del gobierno de eternizarse a partir de 2024, que son las elecciones presidenciales en México. Entonces, pues, el que con leche se quema, hasta el requesón le sopla. Y como López Obrador ha acusado de corrupción a todo el mundo y nunca ha dado pruebas de ello, pues sus acusaciones de corrupción del Instituto Nacional Electoral tampoco son demasiado creíbles. Entonces la gente salió a la calle en defensa del Instituto Nacional Electoral con otras 200,000 personas. Dijeron los portavoces oficiales del gobierno que fueran 8,000 o 10,000, 12,000 personas por ahí como máximo. Es muy fácil ahora, hay un mecanismo que puede calcular cuánta gente hay en una manifestación, porque las exageraciones y las reducciones brutales de números en las manifestaciones han sido un juego de toda la vida en todos los países. Fueron 10,000 personas, no, eran 400 millones, no es cierto, solo eran 4 gatos. Yo me acuerdo que cuando fue la manifestación en contra de la guerra de Irak, yo quería llevar en una jaula 4 gatos, para que son 4 gatos, los 4 gatos, y luego estamos los tantos miles que estamos atrás, que también hay que contarlos. Pero hay un instrumento, una herramienta, no me acuerdo, ahora no traigo la URL, pero la pueden buscar, ¿no? Calcular multitudes. Entonces pones un mapa, delineas el área en la que había gente, en el mapa de lo que quieras, de Madrid, de México, de Burundi, de la capital de Tuvalu o de Hamburgo, y delineas el área y luego calculas, viendo fotos de concentraciones de gente, si había una multitud muy apretadita, así como de concierto de rock, donde caben 4, 5 por metro cuadrado, o estás en una cuestión pues, un poco más así holgada, de 1 o 2 personas por metro cuadrado. Entonces tienes una estimación bastante razonable de cuántos miles de personas había. Yo lo hice y en la manifestación de México había 200,000 personas como mínimo, y contando 2 por metro cuadrado. Y creo que en algunas zonas había bastante más de 2 por metro cuadrado. En Madrid ni lo hice, porque bastaba ver las fotos de los drones para decir, mira, no son 80,000 personas ni de risa, son más de 200,000. Lo que me preocupa aquí es esto: si denuncias a Isabel Díaz Ayuso y al PP por su manipulación horrorosa de las cifras para tratar de no hacerle caso a la ciudadanía, tienes que hacerlo con López Obrador. Y te digo más, aquí están las
fotos de México en todos los países, en varias de las ciudades donde se llevan a cabo manifestaciones, y abajo la manifestación de Madrid, que es absolutamente de locura. Miren, la democracia, lo he dicho muchas veces, no es solamente votar. Tanto Isabel Díaz Ayuso como Andrés Manuel López Obrador pueden reclamar que tienen mayoría de votos, tienen más votos que los demás y por lo tanto pueden hacer lo que se les dé la gana. O eso creen en su visión peculiar de la democracia. La democracia no es votar. Votar es uno de los elementos que permiten la existencia de la democracia. Pero la justicia, la igualdad y el respeto al disidente, el respeto al que opina distinto, el respeto a tu adversario político son fundamentales para la existencia de la democracia, como lo es la transmisión pacífica de los poderes cuando pierdes. Y no hagas un Trump tratando de dar un golpe de Estado porque perdías. Pero la democracia sobre todo implica el escuchar a los que no votaron por ti. Esa es una de las cosas que caracterizan a los partidos democráticos de verdad, los partidos razonables, cuando llegan al gobierno y que están atentos a la difícil tarea de gobernar para todos. Obviamente vas a defender más los intereses de tu plataforma política, pero tu plataforma política no tiene por qué implicar pasar con un tanque por encima de todos los que no votaron por ti, porque son despreciables, inhumanos, o como dice López Obrador, racistas, clasistas, conservadores, fifís, y he dicho una barbaridad de nombres a las personas que se atreven a marchar en contra de lo que él quiere hacer, porque el pueblo es él. La democracia es el respeto y la consideración a todos los que no votaron por ti y escucharlos porque pueden tener razón aunque no voten por ti. Aunque sean gente tan despreciable que no vio tu grandeza y no votó por ti. Podrían tener razón. Siguen gozando de todos sus derechos ciudadanos, incluido el derecho de petición y el derecho de protesta, el derecho a la libre expresión y el derecho a no ser atacados por el gobierno que los insulta y los desprecia. Decía el PP en Madrid que habiendo tantos millones de habitantes en Madrid, que 600,000 personas era un fracaso la manifestación. No hay una manifestación de 600,000 personas que sea un fracaso. Pero cuando te cierras a escuchar a las personas, que además entre los que estaban, yo estoy seguro que entre los que salieron en México había muchos votantes de López Obrador, entre los que salieron en Madrid hay muchos votantes del PP. Pero como esto no se puede saber, no se trata de jugar a eso, se trata de jugar a que el número de personas, las personas, los ciudadanos, tienen que ser tenidos en cuenta por sus gobernantes. Y esa es la esencia misma de la democracia, que los que no ganaron no tienen que estar viviendo como derrotados como en las dictaduras. Y en España eso lo conocemos muy bien. Las familias republicanas, las familias de los combatientes republicanos, las familias de los políticos republicanos, las familias de los militantes republicanos, fueron perseguidas, humilladas, azotadas, despreciadas, anuladas a nivel ciudadano, desde 1939, cuando gana la dictadura, hasta 1975, cuando finalmente suelta su último suspiro el bestial Franco. No es lo que pasó en la guerra. Es que después de la guerra se dedicó el bando ganador a humillar y perseguir a todas las personas que habían estado en su contra. Eso lo hace una dictadura, eso lo hace Isabel Díaz Ayuso, eso lo hace Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que no debe hacer una democracia. ¿Estamos? Vamos a hacer un corte rapidísimo para que ustedes hagan esas cosas que tienen que hacer, sobre todo los que no han ido al baño, pobrecitos. Y ahora regresamos. Les recuerdo una cosa importante, un segundo. Les recuerdo. 5281-4005-0333. Si están en Monterrey el 26 de noviembre y quieren entradas para ir a Humanismo y Futuro, donde yo voy a estar virtualmente, pero hay un montón de gente que va a estar presencialmente contando cosas, pues un WhatsApp con su nombre y su correo electrónico a este número y al final de este streaming tendremos al ganador a los ganadores, del sorteo. Volvemos en un segundo.
Bueno, estamos de regreso, volvemos a nuestra transmisión normal, como como se diría si esto fuera la televisión, no fuera meramente, simplemente, modestamente YouTube. No se olviden entonces, aquí 52 81 4503 33 para el sorteo de las entradas a Humanísimo y Futuro, que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre. Vi algunas cuestiones. Lo que no vi es que nadie dijo nada de mi sudadera. Nunca demasiado viejo para el rock. Nunca eres demasiado viejo para el rock. Nunca eres demasiado joven Nunca eres demasiado viejo para rock and rollar si eres demasiado joven para morir. Y yo soy demasiado joven, no solo para morir, para sentirme mal. Mi opinión de José Agustín nunca me entusiasmó, no me gustó mucho. Yo era de Parménides García Saldaña. Parménides García Saldaña, muy mala persona, según tengo entendido. Pero Parménides García Saldaña tiene una novela espectacular, tiene un libro de poesía espectacular, tiene un libro de cuentos espectacular y tiene un análisis del rock espectacular. Y luego se mató a lo bobo, entre drogas y alcohol, pero bueno, es otra historia. Pero no, José Agustín nunca me interesó, siempre me pareció un poco demasiado poser. Dugin dice que Dugin será malo, pero al mismo tiempo muy inteligente. Si eso es lo peligroso. Los inteligentes son más peligrosos que los tontos. Hay cosas que me preguntan sobre economía de las que no tengo idea. Elon Musk despidió a un empleado por discutir con él en Twitter. No, fue mucho peor. Elon Musk dijo una tontería de por qué iba lento Twitter. Y un tipo que estaba a cargo del manejo de esa área del software de Twitter, porque son docenas de piezas de software que están engranadas de una manera complicadísima, cosa que por lo visto Elon Musk no sabía. Le dijo, no es eso. Elon Musk le dijo, entonces, ¿qué es? Se le explicó. Está en Twitter todo. Y le explicó todo. Y dijo, Elon Musk, perfecto, estás despedido. Y luego empezó a aplicar las soluciones que había propuesto aquel al que acababa de despedir. Me parece un descaro tan infinito. Vamos a volver a hablar de esto porque viene al caso. Miren, ampliar por qué no es necesario reducir las brechas de desigualdad, cosa que no dije. Sé que la pobreza es prioridad, pero la desigualdad no produce injusticia por monopolizar el poder. Mira, el problema son las mediciones de la desigualdad. Te voy a poner un ejemplo. En una sociedad, el más pobre tiene un pan para comer y el más rico tiene un pan y medio para comer. Esto queda claro que no es suficiente alimentación, es decir, todos están muriendo de hambre. Que tiene un pan y medio es un poquito más rico que el que tiene un pan, pero sigue siendo pobre. La desigualdad es de un 50%. ¿Te preocupa esa desigualdad? Hay que darle un cuarto del pan de aquel a este. No vas a resolver nada. Es una desigualdad enorme, pero que no puedes, o sea, desde el punto de vista de la medición, 150% más de comida, pues, pero no resuelves nada. En otra sociedad tienes a un señor que tiene para comer todo lo que quiere y una casa de 2,000 metros. Todos los pobres tienen eso. Y los ricos pueden comer 10 veces eso, 10 veces, y tienen una casa de 200,000 metros cuadrados. La desigualdad es muchísimo mayor, es una desigualdad brutal. Es 1000 veces, ya sé que no hice las cuentas exactas, pero calculen, digamos, acéptenme que alguien es, el más rico es 1000 veces más rico que el más pobre, y el más pobre es rico. ¿Cuál sociedad es más desigual? La de los ricos, 1000, 50%, 1000%, es más desigual. ¿Hay que resolver esta desigualdad? Pues yo no me daría mucha prisa en eso, yo prefiero resolver la pobreza de los que tienen el pan y el pan y medio. Ese es el problema, que la desigualdad compara a los que están mejor con los que están peor en una sociedad sin considerar qué es estar mejor o estar peor, sin considerar los elementos de pobreza.
Si yo puedo tener lo que el rico pobre de la segunda casa, del segundo ejemplo, pues no me salgo a la calle a manifestarme porque aquel tiene 1000 veces más dinero que yo. O 100,000. Si es Elon Musk y yo soy solamente un millonario con 3, 4 millones de dólares. Si la desigualdad entre alguien que tiene 3, 4 millones de dólares y Elon Musk es mucho mayor que la desigualdad probablemente entre el más rico del pueblo y el más pobre del pueblo en algún lugar del África subsahariana. Entonces, la sola medición de la desigualdad, la sola medición del desequilibrio, de la diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene, no es informativa. Y por lo tanto usarla para el escándalo social es peligroso. Porque lo que te tiene que preocupar son las condiciones de vida digna de todos. Y si el más rico no tiene condiciones de vida dignas, no lo puedes acusar de ser el promotor de la desigualdad. Entonces hay otras mediciones económicas que son importantes y que es muy importante tener en cuenta cuando te echan el índice Gini en la cara, porque el índice Gini lo único que hace es eso, medir los que más tienen con los que menos tienen. ¿Y qué brecha los separa? En términos del 0 al 1 me parece que es el índice Gini. A eso es a lo que nos referimos. Pues, he leído Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. No, he leído fragmentos porque fue uno de los 2 libros que se utilizó como base para la falsificación de los protocolos de los sabios de Sion que hizo el zarismo a fines del siglo XIX para promover los pogromos contra judíos en Rusia. Pero el libro ese completo no lo leí. Se puede hablar de marxismo, también hay muchos marxismos. Hay una base que es todo lo que escribió Marx, pero luego están todas las interpretaciones y hay de todo tipo, hay montones. Tú acuérdate que cada vez que se reúnen los marxistas a hacer un partido salen con 3 o 4 partidos. Porque... Y esto lo decía alguien, a la derecha la unen sus intereses, a la izquierda nos divide una coma. Y a veces nos divide una coma en términos reales de la discusión programática y doctrinaria ha sido mortal para la izquierda, tanto marxista como no marxista, debo decirlo. Pero hay muchas interpretaciones marxistas sobre las bases de los escritos de Marx, que la mayoría de las veces, no la mayoría, que en muchas ocasiones no son escritos de Marx, sino de Engels. ¿Cómo ves las condiciones que se están dando para los periodistas en Qatar para este mundial? Saludos desde Aguascalientes. Miren, Qatar destroza, explota y mata por exceso de trabajo, por exceso de calor, por falta de atención médica, etc., a miles de trabajadores todos los años desde mucho antes de que le dieran el mundial. El país más rico del mundo se apoya en la explotación brutal de trabajadores que trae fundamentalmente Pakistán, por cierto, pero también de otros países de la India, de África, etc. África no es un país, dije África como continente, no porque yo sea de los tontos que creen que África es un país, que los hay. Qatar lleva décadas haciendo esto. Y la gente se escandaliza hoy, pues porque va a haber un mundial allí. No, se escandalizaron menos cuando les dieron el mundial, cuando empezaron a construir los estadios, cuando en las construcciones de los estadios había muchos trabajadores muertos, etc. Nos escandalizamos ahora porque viene el mundial. No está mal, es bueno escandalizarse, es bueno decir lo que está haciendo Qatar, es aterrador. Lo que me preocupa es que se va a olvidar del día después de la final. Si yo preferiría que la gente no mencionara el asunto, no se dedicara al asunto durante el mundial, vamos a ver fútbol. Si nos comprometemos a que después de que se pite el final de la Copa, empecemos una campaña sólida para denunciar al gobierno catarí, las políticas cataríes y exigir el respeto a los derechos humanos y exigirles en los espacios internacionales que os reaccionan o sufren sanciones como se sanciona a muchos otros países por no respetar los derechos humanos. Eso es lo que yo preferiría hacer. Lo que se vio con los periodistas, a lo mejor si eran suecos o finlandeses, vi un trozo del video. Hay un plan de que te voy a romper la cámara, rómpela, rómpela. A mí me das la noticia si me rompes la cámara. Pero lo que se va a dar indefectiblemente. Qatar es un estado islamista, Qatar es un estado autoritario, Qatar es un estado absolutista y va a haber conflictos de todo tipo.
La FIFA nunca debió darles el Mundial, pero la FIFA es un pedazo de basura cada día más despreciable, que es una desgracia que controla el deporte más popular del mundo. Y la FIFA debería ser limpiada a fondo. Dijeron que la limpiaron cuando echaron a Blatter, pues mira ahora cómo estamos. Pero siento que también de lo detrás de Qatar hay una enorme hipocresía de como ahora hay mundial, hoy tengo que mostrarme solidario. Pero una vez que acabe el campeonato, pues ya nos olvidamos de Qatar otra vez, ¿no? Porque las solidaridades de moda son muy frecuentes en nuestras sociedades. Cuando empezó el asunto de Siria, mucha gente habló de Siria. Otros se quedaron callados hasta que Estados Unidos entró, entonces salieron a la guerra. Rusia llevaba años bombardeando Siria y apoyando al Assad, como lo explicaba el propio Dugin en el programa, en el video que hicimos ayer. Pero, cuando Estados Unidos entró no a la guerra, sí, qué barbaridad, Obama, malvado, asesino. Y cuando se retiró a Estados Unidos, pues ya, Rusia sigue matando gente, pero a nadie le importa. Y yo trato de acordarme de que yo hace mayo, hizo 11 años, que yo empecé a decir Siria se nos va a olvidar, y Siria se nos va a olvidar, y de cuando en cuando regreso a la tragedia que se está viviendo en Siria. Las solidaridades de moda desafortunadamente son un fenómeno, y yo por eso con lo de Qatar propondría eso. Olvidémoslo durante el Mundial y empecemos un activismo internacional serio en contra de la barbarie de Qatar al día siguiente de la final del Mundial. Gracias a Videoinfo por su superchat. ¿Qué opina que en México hay quien defiende la leyenda negra de la conquista? Hay tontos en todos lados. Norberto Pérez, gracias por el superchat. Saludos desde Aguascalientes, saludos para allá. Nos están diciendo que el 26 de noviembre que va a haber partidos del Mundial, y está explicando Elite Zaragoza que se va a transmitir el partido México-Argentina de 1-3, o sea que de 1-3 no hay actividad, o la actividad de humanismo y futuro es el fútbol, que no está mal. ¿Qué opinas sobre Haití? Hijo mío, no, porque voy a opinar. Es que así no puedo opinar nada. ¿Qué opino de qué? Opino que es un lugar maravilloso que me dio a mi queridísima sobrina Laura, por ejemplo. Mi hija, mi sobrina Laura nació en Haití. A ver qué me dicen. Dice Elisa Marduk, en México ya existe la ley trans, no ha ocurrido el apocalipsis trans que juran en España que va a ocurrir si la aprueban. La ley que hay en México es muy distinta a la ley que se está proponiendo en España. El hecho de que haya una ley que defienda los derechos de los transexuales, que debe haberla, no implica que sea la misma. Son muy distintas en muchos países. De hecho, leyes parecidas a la de España que se implantaron en varios países europeos ahora se están revirtiendo por el daño que han causado, porque se ha determinado que había motivos médicos para preocuparse y motivos sociales para preocuparse y motivos para que el feminismo se preocupara y que se hicieron realidad. Entonces, si ya tienes la experiencia de quienes hicieron una ley igual y ahora tienen que echar para atrás algunos de sus elementos, no la totalidad de la ley, cuidado, sino algunos de los elementos que están a debate o que se quieren debatir, aunque la ministra no quiere que se debatan, si ya tienes el ejemplo de esos países que han tenido que revertir la ley, pues hombre, aprovéchala para generar una legislación lo más aceptable, lo más razonable posible y lo más defensible. Te voy a decir muy fácil. En España, los expertos en derecho constitucional han dicho que esa ley, en el momento en que se promulgue, se lleva al Constitucional y el Tribunal Constitucional la va a echar para atrás por ser anticonstitucional. ¿Por qué no haces una ley que no sea anticonstitucional? Que es para lo que está el legislativo y es para lo que está el gobierno también. Nadie está diciendo que no tenga que haber una ley que defienda los derechos de las personas trans, por favor. Todos conocemos y queremos a personas trans, que son amigos, que son parte de nuestra vida. Pero lo que no queremos es dañar a quien no debe ser dañado y perjudicar a alguien sobre pretexto de esta defensa de derechos, sin por lo menos un debate social que aquí en España no se ha querido dar. ¿Qué piensas sobre las personas de izquierda que aún sostienen la existencia de razas humanas que son tontos?
Bueno, ¿qué opina Javier Milei? No he visto mucho Javier Milei, la verdad. Me parece divertido. El tío parece una especie de esperpento, como un comediante, ¿no? El pelo es así. Había un comediante mexicano que usaba así el pelo. ¿Te pasarías a Mastodon si Twitter se acaba? No, ya tengo cuenta en Mastodon. Eduardo Irigoyen, los republicanos asumieron la presidencia de la Cámara de Diputados, sí, con la bestia de McCarthy, y anunciaron que van por el hijo de Biden, pero también por el presidente Biden que vayan. El Senado los va a parar. Es así de sencillo. Eh, en los 80 apareciste con Nino Canún en el lado de los escépticos. ¿Tu opinión de la proliferación de la pseudociencia desde entonces? Que es normal, simplemente que es una pseudociencia distinta ahora a la que teníamos antes. ¿Hay futuro para el escepticismo? Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay y es la esperanza de una visión escéptica de la realidad, una política que cada vez se ajuste más a lo que se sabe y no a lo que se cree. No, hay cosas que son absolutamente soñadas. ¿El Bitcoin es utilizado como un activo? ¿Crees que algún día tendrá un uso real? No, mira, el otro día, bueno, el otro día, no ayer, hice una comparación. Mira, tú podías haber comprado hace exactamente un año un Bitcoin en 52.000 euros, me parece, algo por el estilo. Y hoy lo puedes vender en 17.000. Es decir, has perdido el 70% de tu inversión. y vas a seguirlo perdiendo. ¿Qué sentido tiene hoy invertir en Bitcoins? Has perdido 30 y tantos mil euros en un año. Pues hacer negocios como Elon Musk para perder. Entonces no le veo ningún sentido. Bueno, vamos a hacer algo que tengo ganas, que me gusta hacer y además ya quedó como, por lo menos de momento, como un elemento que va a estar presente y con mi traducción simultánea, por supuesto, si la encuentro, esta es tu tele rusa de esta semana. Bueno, pues la tele rusa nos ha dicho que... no, esto hay que cambiarlo. Bueno, no. Siempre es hora de morir, pero es hora de morir con los niños. Además de la línea constante sobre que la guerra la empezó la OTAN, fueron arrastrados, han sido invadidos los rusos, pobrecitos. En la televisión rusa, la mayoría de los rusos, por supuesto, no lo creen. Es una guerra contra todo Occidente, esto los incluye a ustedes y a mí, y si ustedes están del lado de Putin, también los incluye, son ustedes el enemigo. Apareció por primera vez ya la preocupación de que la población rusa no aguante la guerra. Saben que no han tenido apoyo entre los jóvenes y ha habido una serie de referentes a lo que ocurrió en Rusia en 1916. No hay que olvidar que la Revolución Rusa, la de febrero, la primera, se produce porque la gente está harta de la Primera Guerra Mundial. Porque está perdiendo gente, están pasando hambre, está en una situación terrible en Rusia, porque pues, el zar quería estar en la Primera Guerra Mundial. Es entonces cuando el gobierno alemán, que estaba en guerra con Rusia, esto no se cuenta muy seguido, o no se cuenta así al menos, el gobierno alemán que estaba en guerra con Rusia toma a Lenin, que estaba refugiado en Alemania, lo manda en tren a Rusia para que haga agitación y pare la guerra. Lenin se hace con el poder y para la guerra. Él ofrece paz y pan. Luego no dio ni paz ni pan, dio muchas guerras y poco pan. Pero Lenin es un agente alemán que va a parar la Primera Guerra Mundial y la caída del zarismo se debe fundamentalmente a la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que tienen preocupados algunos de los analistas rusos. Pero también están muy preocupados con un asunto fundamental para ellos, que es cómo, amiguitos míos, usar a los niños ucranianos para que revelen información y sirvan de agentes rusos. ¿No me lo creen?
Vamos a ver la tele rusa respecto a los niños. Yo involucraría a los niños a través de juegos, especialmente si están cargados ideológicamente. Es una excelente oportunidad, chicos. Vamos a organizar el clandestinaje más el dinero. Respecto a los adolescentes que empezamos a hablar de ellos, yo seré breve y directo. Hay dos formas de resolver este problema. La primera ella es instrumental, la segunda es ideológica. La instrumental es muy sencilla. Estos tipos generalmente no están atraídos por la ideología. Los atrae, perdón por parar, pero es que se va muy rápido este señor, el ruso es más rápido que yo. Los atrae el impulso, el sentirse necesitados. Viven en unas partes marginales de la sociedad. Por ejemplo, si sus padres son alcohólicos, si alguien los necesita y les da dinero, pueden comprarse smartphones y demás. Es una política sencilla de zanahoria y palo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, yo saco las mías. Pero estarse planteando usar a los niños, hijos de alcohólicos, para darles dinero para que delaten a su país. Probablemente en la guerra se vale todo, pero en la guerra también se vale criticarla por inmoral, ¿no? Luego tenemos el problema de la paciencia que pueden estar perdiendo los rusos, y aquí tenemos algunos algunos personajes incluso que ya conocemos, como el bestial Vladimir Solovyov, el gran portavoz número 1 de Vladimir Putin. Si estamos haciendo la guerra en contra de la OTAN, ¿por qué deberíamos levantar la moratoria en la pena de muerte para los saboteadores, los terroristas y los traidores? Se anotó correctamente que el Occidente tiene una oportunidad histórica de acabar con nosotros, pero nosotros tenemos la misma oportunidad histórica de acabar con ellos, con usted, conmigo. Debemos prepararnos para tiempos difíciles. Ya entendemos esto. Ya estamos adelante de ellos, ya realizamos una movilización parcial y los países de la OTAN no han empezado su movilización para la guerra. Escuchen al presidente, amen a la patria, tengan confianza en el soldado ruso y todo estará bien. Esto me encanta al final, ¿no? Si tú le crees a Putin y todo estará bien, total, ya empezamos a movilizarnos, porque como están en guerra contra todos los países que no se han movilizado porque no están en guerra, ellos ya van adelante según ese señor. Y ahora tenemos al profesor Evstafiev, que ya lo hemos tenido también por aquí. No pensemos que el potencial de la paciencia de la sociedad es infinito. Más pronto que tarde, se va a acabar. En agosto de 1914, Nikolai Andreevich Romanov, el zar, también pensó que era infinita. Pensó que la guerra terminaría para la Navidad. Todo el mundo lo pensó. Y este señor me gusta mucho que esté presente, porque es Tigran Keosayan, presentador de televisión y esposo de Margarita Simonian, la directora de RT, de Russia Today, la antigua patrona de Inna Finogenova y actual patrona de la otra Ilia que anda ahí contando milongas, y este es su marido. Es una especie de dupla propagandística, pero aquí está explicando el acuerdo social que según él había en Rusia entre el gobierno y los jóvenes. Esos jóvenes que no son afines a la guerra, esos jóvenes que no se creen lo que dice la tele rusa. Antes de esto, el acuerdo social era de la siguiente manera: nosotros aquí gobernamos, ustedes vayan allá y enriquézcanse. Vayan al café, vean películas, hay muchas de ellas. Buenas películas, franquicias, Spider-Man. Luchen contra la corrupción de la mejor manera que puedan. El acuerdo social cambió en el momento en que dijeron: chicos, ahora tienen que ir a defender la patria. Desde que ocurrió, no es suficiente que a la gente se le diga: chicos, la patria está en peligro. Todos estamos seguros de que vamos a ganar de una u otra forma. Es decir, que los chicos en la calle, esos chicos que están, perdonando la palabra, occidentalizados, van a ir a pelear por la madre patria. Yo traduzco como patria, pero the motherland es la madre patria, que es una contradicción en términos, pero el lenguaje es así, no le hagan demasiado caso. Ahora, esto que vamos a ver es de las cosas más enloquecidas que yo he visto en la televisión rusa. Tan es así que uno de los analistas que tienen en estos programas de Rosilla One, de Rusia 1, que es
uno de los más fuertes canales oficiales, ya no hay televisión que no sea oficial. Hace muchos años, cuando la Unión Soviética se destruyó y se creó Rusia, los medios de comunicación estaban en manos de los oligarcas a los que Putin derrocó, deshizo, metió a la cárcel, les quitó sus bienes, y los medios de comunicación ahora pertenecen al Estado ruso. Entonces, uno de los propios analistas de la televisión rusa dijo que era absolutamente ridículo, que no se imaginaba quién lo había hecho, que esto se tiene que haber hecho con permiso, pero es una masiva, multitudinaria. Fíjense ustedes de la manifestación de Madrid, de la manifestación de México. No, hombre, esto es una masiva manifestación multitudinaria en defensa de la guerra y en contra, por supuesto, de los Estados Unidos, que están en la guerra, ¿no? Pero bueno, parte de las cosas que se gritan es lanzar nuestros misiles contra Washington. Contra Washington, sobre Washington. Estados Unidos es el enemigo, Estados Unidos es el enemigo, Estados Unidos es el enemigo. Iremos al paraíso como mártires, ellos simple y sencillamente morirán. Esa es una frase de Putin. Sobre Washington. Apunta Iván, lanza el Ahmad, que es un misil de ellos, contra Washington. Por Rusia. Contra Satanás, acuérdense que todos nosotros somos Satanás. Sobre Washington. Es tan patético. Pero esto ocurre, lo decía uno de los analistas, a 300 metros del Kremlin. Esto no lo haces tú si se te ocurre. Vamos a hacer una manifestación por tal cosa. Y la haces en la calle, te rompen la cabeza. O sea que tiene permiso. Esto está organizado, está coreografiado, está ensayado. Van 60 o 70 personas con este tío al frente, que es un agitador, de esos agitadores profesionales que son el sueño de los malos políticos. Es lo más ridículo que he visto en muchísimo tiempo, pero bueno. Vamos a dedicar unos segundos a escuchar a nuestro queridísimo Vladimir Solovyov, que es un hombre que está cada vez más enloquecido, ese hombre que dijo que nunca podía haber una guerra contra Ucrania porque sería un crimen, y ahora es copartícipe del crimen. Nuestro territorio ha sido invadido. Zaporizhia, Lugansk, la región de Jersón. ¿Dónde está la organización del Tratado de Seguridad Colectiva? ¿Dónde están las fuerzas de la CSTO? Es muy importante. La CSTO es una organización similar a la OTAN, organizada por Rusia con sus países afines, con las repúblicas que forman hoy parte de la Federación Rusa, y con repúblicas que son amigas de la Federación Rusa, o títeres de Putin, o gente a la que le conviene estar cerca de Putin, y no están participando. Ellos dicen que están en guerra contra toda la OTAN, cuando los países de la OTAN pues no estamos en guerra. ¿Estamos ayudando a Ucrania? Sí, yo estoy a favor, pero no estamos en guerra. Pero ellos dicen, estamos en guerra contra la OTAN, ¿y dónde están nuestros aliados que se supone que deberían estarnos ayudando? Las fuerzas de la CSTO, y no están. Y nos dice Vladimir Solovyov, todavía no nos damos cuenta de que el objetivo de esta guerra es nuestra destrucción. ¿Alguien lo duda? Sí, yo. El único objetivo de la OTAN es la aniquilación de Rusia. Sigo sin verlo. Sigo sin asumir que sea así, por las mismas razones que explicaba yo en el vídeo de Dugin, porque no veo que haya una política al respecto, no veo que los medios lo reclamen, no veo que la gente en la calle diga, ¿tú qué te preocupas? No, a mí me preocupa es destruir Rusia. No, ellos sí, ellos se preocupan por destruir a la OTAN y destruir a Occidente, porque siguen los dictados de Dugin, pero la gente que yo conozco no se preocupa por Rusia, se preocupa porque si no tiene trabajo, se preocupa porque hay pocos niños, se preocupa por la sobrepoblación, se preocupa por muchas otras cosas. Pero el hombre que a mí me ganó esta semana es este personaje al que le han preguntado qué opina de la retirada de Jersón. La retirada de Jersón es muy importante en esta guerra porque Rusia la ha planteado como una retirada estratégica para reagrupar fuerzas del otro lado del río, del río Dnieper o Dnipro, y la realidad es que se dieron cuenta que no podían defender la ciudad ante las fuerzas ucranianas que avanzaban. Es decir, no es que haya sido una retirada así
porque les convenía, sino que fueron expulsados por la imposibilidad de defenderla, y sí es un triunfo. Detestan en Rusia que se presente como un triunfo, pero es un triunfo la retirada de Jersón. Y entonces a uno de los presentadores de la televisión, no tan importante como Vladimir, pero importante, le preguntan sobre el tema y cuenta lo siguiente. Si están esperando ahora que explique lo que pienso de esto, de la retirada de Jersón, no les voy a decir nada, pero voy a explicar por qué. Si apoyo la decisión y digo que el Ministerio de Defensa está actuando correctamente al abandonar Jersón, estoy públicamente pidiendo que se viole la integridad territorial de Rusia. En nuestro Código Penal, esto está en el artículo 280, párrafo 1, lo revisé especialmente esta mañana, varios años de prisión. Pero si no apoyo la decisión y pienso que el Ministerio de Defensa ha hecho algo equivocado al abandonar Jersón, entonces estoy desacreditando públicamente a las Fuerzas Armadas, que también está en el artículo 280, pero en el párrafo 3, con aproximadamente el mismo plazo, la misma pena de prisión. Así que ahora veremos un informe y les pasaré con nuestros queridos expertos. Lo que me salté, que dijo, sí, el mismo plazo de prisión, no quiero ir a la cárcel. Por supuesto que no quiere, sabes cómo son las cárceles ahí, así que pasa con sus queridos expertos. Había mucho más, pero no quiero dedicarle demasiado tiempo, sobre todo lo que es repetición de las barbaridades que se dicen, de verdad que son increíbles, pero esta ha sido, pues, su tele rusa de esta semana. Espero que les haya espero que no les haya gustado, espero que lo hayan tan terrorífico, tan inquietante, tan preocupante, tan inhumano como lo encuentro yo. En fin, ¿qué deseamos más? Tenemos estoy buscando algo de chat. Sí, a ver si esto ya me encontré. Perdonen ustedes, a veces me pierdo, pero si fuera yo 3 personas esto iría mucho mejor, definitivamente. Hablamos del Bitcoin. ¿Cree que serviría si en México se organizan cierres masivos y a ver si así se logra presionar al gobierno para que comience a aplicar vacunas para la viruela del mono? No lo sé, no puedo decirlo. Es que la deriva es tal, y es tal en todos los terrenos, que yo no me atrevo a decir más. ¿Crees que los ateos son más sensatos, por no decir inteligentes, que los creyentes militantes? No. Hay ateos que llegan al ateísmo por la razón, pero hay muchos que no. Y hay creyentes que creen haber llegado a través de la razón a la justificación de la creencia. No. Tiende a ser más moral el ateo, pero más inteligente no. Ya lo dijimos, lo he explicado en muchas ocasiones, el abandono de la religión no se obtiene por la inteligencia, ni por la información, ni por la educación, se obtiene por la ausencia de miedo. Tú dale a la gente de comer, tú dale a la gente casa, tú dale a la gente tranquilidad, tú dale a la gente la seguridad de que sus hijos, si se enferman, van a tener buena atención médica. Dales la seguridad de que no tienen que morir de enfermedades prevenibles. Y van a dejar de ir a la iglesia, porque no necesitan la esperanza falsificada que te ofrece, con todo el descaro del mundo, el imán, o el cura, o el rabino, o el pastor, o el monje. Cuando no necesitas la esperanza falsa porque la realidad te da esperanza, no necesitas a la religión. Y entonces es el bienestar económico, el bienestar de la población, la distribución de la riqueza para que no haya pobreza, para que haya dignidad, la que expulsa la religión de las sociedades, y se ha demostrado en los países donde hay una red social sólida y un estado del bienestar bien consolidado. Lo he dicho y lo repetiré.
¿Qué opina del humor negro y de cancelar a los comediantes por este tipo de rutina? Absolutamente no estoy de acuerdo, esto es evidente. A ver. Me gusta que discutan entre ustedes porque me quitan problemas, me quitan líos. No tengo idea. Ni sé quién es Fredrickson, ni quién es Magdalena Anderson. Me hizo un lío. Bueno, me lo salto. Espero que España no cambie su sistema de salud. En serio, no tiene idea de las historias de horror que me han platicado amigos de Estados Unidos que vienen a México a atenderse. Sí, y yo he contado esas historias de horror en muchas ocasiones aquí, en la sección de historias de horror del Libre Mercado. Soy un defensor de la sanidad pública y ya expliqué por qué la sanidad pública es como un seguro, que es que les gustan mucho a los mercadistas. Bueno, como no veo nada de este momento, quiero hablar de otra cuestión que has aparecido en varias ocasiones y que ya me ha llamado mucho la atención, porque de veras, la era cristiana y la era común. Miren, cuando hablé sobre todo de la idea de que no hay ninguna prueba de que hubiera existido el Cristo de los Evangelios, es decir, que a lo mejor hubo un predicador que más o menos se llamaba así, pero toda la historia de su vida, o es una mezcla de varios predicadores, pero ciertamente pues no es alguien ni que caminaba sobre el agua ni que hacía milagros. Es muy difícil de creer eso, ¿no? Pero no hay pruebas de que haya habido el Jesús de los Evangelios que haya vivido en la época en la que se dice que vivió. Todos los informes que tenemos son posteriores, los evangelios son posteriores, San Pablo, Saulo de Tarso es posterior, las antigüedades judías de Flavio Josefo son posteriores, todo ocurre, no hay informes contemporáneos. Cuando dicen, es que es lo mismo que si dijeras que no existió el César. Ya, pues que hay mucha gente que escribió, que conoció al César, y el César escribió un libro, y hay registros históricos, historiográficos que coinciden con la existencia del César. Tenemos una razonable certeza de su existencia por los muchos registros que hay de su vida. Porque la gente que convivió con él lo escribió, porque él escribió. Pero de Cristo no tenemos eso. Y cada vez que digo eso, alguien sale con este argumento. Yo no me lo imaginaba y me llamó mucho la atención. Si no existió Cristo, ¿por qué se divide la historia entre antes de Cristo y después de Cristo? Que yo le llamo la era común, antes de la era común y la era común. Y hay gente que se enoja mucho y voy a explicar por qué además le llamo la era común. El punto es que en aquel entonces, en los tiempos donde se supone que existió Cristo y durante los siguientes 400 años o 500, el tiempo se contaba o desde la fundación de Roma, que es mítica también, porque no hay un Rómulo y Remo que hubieran sido amamantados por una loba. Esto, caray, no creo que sea necesario explicarlo, pero desde la mítica fundación de Roma era como se contaban los años, o se contaban los años de acuerdo al cónsul con el que estabas viviendo. Entonces era, por ejemplo, el año presente era el del consulado de Probus Junior. Entonces tú decías, este año está este cónsul y ya sabías qué año era. Pero hubo un problema a la hora de las celebraciones de la vida de Cristo, como la cuentan los evangelios, pero esto se hace evidente en el siglo VI. Es decir, durante 600 años no hay antes de Cristo y después de Cristo. Y luego aparece un señorcito, siempre me pareció muy simpático, que es Dionisio el Exiguo. Y le decían el Dionisio el Exiguo porque era pequeñito. Y trabajaba de monje y era traductor y escribía libros y parece que era un tipo simpático. Y entonces él vio que había un problema a la hora de fijar la Pascua. Verás, según la historia real o ficticia, Cristo muere crucificado en la Pascua judía. Entra con el inicio de la Pascua, entra a Jerusalén y es después de su última cena, que es también una celebración de la Pascua judía, la cena fuerte, pues es crucificado. Entonces, por alguna causa la iglesia decidió que la Pascua tenía que caer en domingo, es decir, la resurrección era en domingo. El problema es que la Pascua judía se calcula de acuerdo a un
calendario lunar, el calendario lunar que tiene el pueblo israelita, que está en el año 5000 y pico a todo esto en este momento, porque creo que lo cuentan desde la salida de Egipto, que también es mítica, y había que calcular la Pascua para que cayera en domingo. Y no podías usar los cálculos de los judíos, porque los judíos usaban un calendario lunar que no coincidía con el calendario solar que utilizaba Roma. Entonces, Dionisio el Exiguo se dedicó a hacer tablas de cálculos de la Pascua para que la iglesia supiera cuándo tenía que celebrar la pasión y muerte de Cristo. Y entonces empezó diciendo que el momento en el que escribía esto era en el año 525 desde la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo puede ser su concepción o puede ser su nacimiento. Pero era el año 525, que era el año del consulado de Probus Junior, precisamente. ¿Cómo llegó a esto don Dionisio el Exiguo? Nadie lo sabe. Se calcula que utilizó un sistema de numerar los años para reemplazar los años dioclecianos que se habían usado en las antiguas tablas de la Pascua. Y quiso dejar esta forma de contar los años y de calcular la Pascua porque celebraba a alguien que había perseguido a los cristianos, Diocleciano. Es entonces cuando hace sus tablas las tablas de la Pascua, que ahora han sido sustituidas por otras, pero además es complicadísimo. La Pascua es, según Dionisio, el domingo posterior al primer día 14 de la luna llena que ocurra después de las 12avas calendas de abril, que es el 21 de marzo, hasta 12 días antes del 1 de abril, inclusive. Es decir, por eso la Pascua, ¿cuándo es Semana Santa? Pues no sé, porque la calculan a partir de la luna de abril, de marzo, la primera luna llena, y luego empiezan a hacer sus cálculos a partir de eso. Entonces puede ser una diferencia de 28 días de luna llena a lo largo del paso de los años cuando se celebra la Semana Santa. Dicho eso, hasta el año 731 no se usó la idea del año después del nacimiento de Cristo y por lo tanto no se registraba nada antes del nacimiento de Cristo. No ocurrió que nació Cristo y el universo entero miró y dijo, uy, ha nacido el Redentor, a partir de hoy esto se llama el primero después de Cristo. ¿Y cómo se llama el anterior? Pues el primero antes de Cristo. Y no hay año cero, porque cuando te cuentas los dedos empiezas en el 1 y no empiezas en el 0. Esto, discusión ya la tuvimos. Por eso se habla de la era común. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos los cálculos realmente de lo que cuenta la historia y de los referentes que tenemos, de los que sí sabemos que existieron, como Herodes el Grande o Pilatos, que son personas de las que sí tenemos claridad en su existencia, cuando hacemos cálculos resulta que don Dionisio se equivocó en 7 años como menos. Es decir, que hoy sería el año 2029 desde el nacimiento de Cristo, suponiendo que Cristo hubiera nacido cuando dicen que nació. Pero no es el 2029, es el 2022. Y es el 2022 que usamos comúnmente en todo el mundo, incluidos musulmanes, judíos, budistas, chinos y otros que tienen otros calendarios. Pero hemos acordado una era común para entendernos. A la hora que te escribo una carta, pues pongo 17 de noviembre de 2022, no tengo que poner tal mes del año 5000 y tantos en el calendario judío, más tal año en el calendario islámico que se hace a partir de la presencia de Mahoma. Y esto es según el calendario budista, y esto según el calendario hinduista, y esto según No. Llamamos era común a la que empezó hace 2022 años, aunque no sea exactamente la del nacimiento de Cristo, en caso de que haya existido, como lo cuentan los evangelios. Espero que esto haya dejado claro, o por lo menos la próxima vez que me pregunten, pues los remito a esto y ya no lo tengo que volver a explicar. La economía es ciencia, a ratos sí, a ratos no. Tiene elementos científicos, tiene elementos sobre todo la econometría, tiene elementos científicos, tiene elementos de uso de las matemáticas que permiten hacer predicciones, pero en otros casos no.
El gobierno del presidente Petro piensa reformar el sistema de salud y volver a una sanidad pública, eso está muy bien, sí. Empero piensan validar las prácticas médicas ancestrales. ¿Qué piensas que no deberían? Que no deberían hacerlo. Desafortunadamente, el rechazo a los Estados Unidos en la izquierda latinoamericana y su visión marxista cerrada, hija de la Guerra Fría, hace que se adopte todo tipo de creencias ridículas que vayan en contra de lo occidental, ¿no? Entonces, a mí me preocupa muchísimo porque es tirar el dinero. Aparte de que vas a dañar gente. Si tienes medicina de verdad, pues esperemos que la gente acabe en la medicina de verdad, pero finalmente vas a dañar gente, vas a afectar la salud de la gente, vas a acabar matando gente y vas a tirar mucho dinero. ¿Te consideramos un sabio, Mauricio? No lo soy, no soy sabio. Lo que pasa es que he vivido mucho y me acuerdo de las cosas que he vivido, y he vivido muchas cosas porque me he metido en muchos líos. ¿Conoce la banda Whitesnake? Sí. Los mejores tiempos tenía a Ian Pace y a Jon Lord. Sí, pero me quedo más con Deep Purple, si hablas de Ian Pace. Ian Pace está sacando unos vídeos de batería en YouTube. Véanlo, es un monstruo la batería. A veces es un baterista zurdo que dispone la batería de modo zurdo. No es como Ringo Starr, que era zurdo pero tocaba la batería diestra. ¿Me gusta algún cantante de tango uruguayo o argentino? No soy muy de tangos, pero pues tengo que oír a alguien de Oigo a Gardel, ¿para qué me meto en líos? Y hay 2 o 3 cosas de Gardel que me gustan mucho, ¿no? Alguna con la que me identifico, y que si soy así, ¿qué voy a hacer? Pues es como uno de mis himnos. Pero no soy muy de tangos, soy más de Citarrosa toda la vida, por ejemplo, ¿no? Como cantante uruguayo, como compositor uruguayo, como buena persona uruguaya que era, hice mucho y me gusta mucho y todavía escucho de vez en cuando, así, nunca me pongo a escuchar a Gardel, pero sí todavía de vez en cuando me pongo a escuchar a Alfredo Citarrosa y su Doña Tomasa y su violín de Becho y su guitarra negra. Conocí a Alfredo Citarrosa, lo conocí cuando vino exiliado a México. Lo conocí cuando se regresaba a Uruguay la última vez, el último concierto que dio, que lo dio en la casa de alguien, en una mansión, así, personas ricos de izquierda que tenemos. Luego me acuerdo que dio un concierto maravilloso y yo llegué a comentar con él que cuando lo detuvieron en Uruguay, yo había recorrido las peñas folclóricas en México. A ver, uno es joven y tiene derecho al idealismo. Puse 4 o 5 canciones de Citarrosa en la guitarra, y yo cantando con mis limitaciones, pero con todo mi entusiasmo, y me fui a cantarlas denunciando el arresto de Alfredo Citarrosa, y él me lo agradeció muchísimo, y decía que pedía vino para que bebiéramos juntos, y luego tiraba vino en la tierra para que la tierra bebiera con nosotros. Una cosa muy bonita y muy poética. Era muy dado a esto, Alfredo. Y cuando vino a México por última vez, que fue en el 96, vino al Festival y Foro por los Derechos Humanos en Querétaro, cuando yo era corresponsal de Excelsior en Querétaro, San Juan del Río. Entonces estuve con él, le hice una larga entrevista para Excelsior, y él, de veras, es un hombre que siempre creyó, el comunismo ya viene, y le emocionaba mucho, porque él era comunista de los que pensaban que era la salvación de la humanidad, no de los que querían gulags y dictadura y una vida gris y horrible para los trabajadores como la que les daba, la que les dio a los trabajadores de la Unión Soviética o Cuba. Él tenía todo el idealismo incomprensible y defendible en las personas que tienen esas creencias cuando son sinceras y honestas. Y así decía, era el titular de la última entrevista que le hice a Citarrosa. Volvió a Uruguay, pocos meses después murió. Era viene el comunismo, viva la alegría o algo por el estilo. Así era un grande Alfredo Citarrosa, de verdad. Un grande, y él sigue siendo de las personas de aquella época y de aquellos mundos a los que más escucho. Pues ya no escucharía yo, por ejemplo, a Biglietti o a gente así, ¿no? Ando en otra cosa. 10 o 7 libros de terror, te recomiendo uno, Soy Leyenda, de Richard Matheson. Lee Soy Leyenda, de Richard Matheson. ¿Quieres otro más impresionante? Lee Miseria, de Stephen King, o lee
Dolores Claiborne, que me parece su mejor novela, me sigue pareciendo su mejor novela. No es de terror, o es de terror demasiado interno, pero lee Dolores Claiborne, lee Edgar Allan Poe. El libro de Castaneda de las enseñanzas de Don Juan lo prologa Octavio Paz. Ojalá pronto hagas el vídeo sobre Paz. Me van a matar. Pero bueno, gracias a quienes les gusta escucharme en directo. Es un placer enorme que les siento mucho. Por un lado siento, pues, ¿por qué les va a dar gusto si soy bien pesado? ¿Cuándo Barry Ingwion en el canal? No lo sé. Yo a Barry lo respeto enormemente. Yo lo conocí cuando lancé el libro No por Dios. Lo presenté en Madrid y fue a la presentación y fue que le firmara el libro. Es un tipo brillante, es un tipo combativo, me parece extraordinario. Y es buena idea tener a Barry un día así haciendo algo. A ver, lo voy a comentar con él, a ver qué se le ocurre que quiere hacer. Pero le voy a decir que hay gente que me ha dicho que quiere a Barry Ingwion en el canal. Los periodistas eran de Dinamarca. Bueno, sí, es que esos idiomas yo no hablo ninguno. Sí, tengo lo que tengo con el español, luego lo intento con el inglés y ya con el francés lo he contado muchas veces. Yo creo que hablo francés. Cuando me aparezco por París, me miran los franceses con una enorme conmiseración, me dicen, no hablas francés, háblame en inglés, que te voy a entender mejor. Sí, la respuesta de Obrador, esto es interesante para el chat. La respuesta de López Obrador a la marcha, que si fueron solo 10,000 personas, porque les preocupa, es hacer una marcha por su victoria del 2018, en 2022. Hacer una marcha por su victoria del 2018 en 2022. ¿Para qué? Y lo peor del asunto, ¿sabes qué? Me temo que esa marcha vaya a ser así, mira. Sí, el pueblo es el enemigo. La gente que no piensa como yo es el enemigo. Los que no me aplauden son mis enemigos. Madre mía. ¿Qué opinas del vegetarianismo como medida para luchar contra el cambio climático? No es una medida. Se ha exagerado el valor de la importancia de la ganadería en el cambio climático. Hay cifras que son absolutamente inventadas, como las de las flatulencias de las vacas. Y he tenido a 2 o 3 personas que en principio estaban dispuestos a hablar de ello y luego le tuvieron miedo. Alguna de ellas es una dirigente de los ganaderos españoles. Pero lea a J.M. Mulet, a mi queridísimo amigo J.M. Mulet, te explica por qué es una falsedad. Pero es muy conveniente si el problema del cambio climático lo resuelves con la carne, pues le has dado un gran argumento al veganismo y al vegetarianismo, sin que pueda sigue sin tener que sustentar sus propuestas y sus preferencias dietéticas, que a mí me parecen muy legítimas, siempre me parecen muy legítimas. ¿Crees que Estados Unidos perderá su capital e influencia en América Latina y China ocupará su lugar? Ya, ¿no? Eso ya pasó. A Estados Unidos no le interesa América Latina. A ver si nos vamos dando cuenta que la Guerra Fría terminó hace 30 años. Estados Unidos se interesó mucho por América Latina, primero por motivos económicos. Cuando la extracción de las materias primas y la plantación de cosas como platanales y el café eran fundamentales para la economía, y estaba la United Fruit, y la United Fruit mandaba y ordenaba. Y luego estaba la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Esos 2 elementos ya no existen. A Estados Unidos le da igual. Puedes poner a Chávez, puedes poner a Lula, puedes poner a Bolsonaro o puedes poner a Evo Morales. Le da igual. No es parte de los intereses estratégicos, salvo la frontera con México. Es el único lugar donde el mundo pobre y el mundo opulento hacen frontera física. La frontera entre Europa y África pues es acuática, pero frontera de tierra solo la que hay México, Estados Unidos. Le da igual a Estados Unidos.
pero no lo quieren entender. Creen que están viviendo muchas personas en 1973 y es una pena. La televisión rosa es delirante, sí lo es que es increíble. Un profesor me dijo, los que estamos preocupados por la desigualdad no estamos pensando en la igualdad para abajo, eso es caricaturizado. Obviamente queremos igualdad hacia arriba, por supuesto, yo estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, hay muchos que buscan la igualdad hacia abajo. Hay muchos que sí buscan la igualdad hacia abajo. Es decir, si hay unos tipos que son más altos que otros, a los altos cortarles las patas. No darles zancos o mejor alimentación a los bajitos. Y entonces seremos todos iguales. Que es un concepto de igualdad bastante ridículo, pero sí hay gente que iguala hacia abajo y que quiere que todos seamos pobres. López Obrador es uno, ¿no? Cuando dijo que secuestraban solo a los ricos y que por eso había que ser todos pobres y si no, nos secuestraban. Una lógica de estas cosas que dice él que son tremendamente cómicas hasta que te das cuenta que es el presidente de la 15ª economía mundial y el presidente de un país donde mueren 100,000 personas inocentes todos los años, donde millones de compatriotas han sido expulsados hacia Estados Unidos porque el país no les puede dar de comer. Y entonces ahí es donde se me quita la risa de las estupideces que dice López Obrador. Bueno. Esto porque quería yo comentarlo porque tengo alguna relación curiosa con este caso. Para muchos, para los que ustedes son jóvenes, esto no va a significar mucho nada porque se están cumpliendo 50 años de este acontecimiento, que fue el de los supervivientes de los Andes, que por estos días, hace 50 años, estaban atrapados entre las nieves de los Andes y sin posibilidad de ser rescatados. La historia es la siguiente. Un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya llevaba a Chile a un equipo de rugby, los Old Christians, los viejos cristianos, para jugar un partido contra los Old Boys de Chile, otro tipo de rugby. En general el rugby lo juegan escuelas católicas cristianas en Sudamérica, en el cono sur. Entonces llevaba con 5 tripulantes a 40 pasajeros, entre ellos 19 miembros del equipo, más familiares y gente que los apoyaba y amigos del equipo que iban a su partido de rugby amistoso, nivel universitario. Un mal cálculo del piloto, que fue un error humano, claro, provocó que se estrellaran en la cordillera de los Andes, en medio de una ventisca. 3 miembros de la tripulación y 10 de los pasajeros murieron inmediatamente. Durante la primera noche fallecieron 4 personas más debido a las temperaturas y a las heridas que tenían por el choque. En las semanas posteriores murieron 12 más, 8 de ellos por una luz. Habían organizado su vida, habían organizado su intento de supervivencia y hacerse mantas. No llevaban mantas, no llevaban preparado nada para estar en ese frío, con los forros de los asientos del avión, y fueron tratando de hacerse refugios y demás, y en un momento dado una luz se llevó la parte del avión donde estaban refugiados, mató a 8 de ellos. Y ese es... Si recuerdan que hablábamos de la balsa de la Medusa, cuando creen que los van a rescatar y no los rescatan, este es un momento parecido, cuando encima de todo lo que te ha pasado y tienes familiares y amigos y compañeros muertos, encima tienes una luz. Varias veces vieron aviones que pasaban por los aviones, nunca los vieron a ellos. Y se metieron así 3 meses. Obviamente no llevaban ¿qué? Pues llevas papas fritas o algo por el estilo, un aperitivo mínimo para el vuelo, pues un vuelo además relativamente corto. Y vamos a encontrar que no tenían ni comida. Agua todavía podías hacer si quemabas cosas del avión, y era una época en que la gente fumaba y traía mecheros o encendedores, pero no había que comer. Hasta que alguien dijo, pues están las personas que ya murieron y tuvieron, para sobrevivir,
que comerse a sus compañeros, amigos y familiares. Esto me remite mucho a la balsa de la Medusa. Alguien lo comentó, esto además lo tengo claro porque la semana pasada, hablando de la balsa de la Medusa, alguien me comentó, pues están cumpliendo 50 años del caso de los supervivientes de los Andes. El 12 de diciembre, dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, que creo que aún viven, tendrán 70 y tantos años, eran chicos jóvenes, eran chicos universitarios, escalaron un pico montañoso sin equipo y se lanzaron a caminar hacia donde más o menos calculaban que estaba Chile. Finalmente lograron bajar de los Andes sin equipo, sin botas, con los pies congelados, hasta un río del otro lado del cual los vio un tipo con cara, ¿y ustedes de dónde salen con esas trazas, las barbas, el pelo, la suciedad, la falta de equipo? Y este era el arriero Sergio Catalán, un arriero chileno, el que le lanzaron un vidrio, una piedra con un papel que recuerdo que decía: vengo de un avión que cayó en las montañas. El arriero fue a la policía vino, rescató a Nando y a Roberto. Estos contaron la historia y se hizo el rescate entre el 12 de diciembre y el 23 de diciembre, 72 días después del accidente. Fue cuando se rescató al último de los supervivientes que habían quedado en el fuselaje. No muchos años después, porque esto fue en el 72 y yo empecé a trabajar en el 74, 75, yo trabajaba como traductor ya en una compañía que hacía subtítulos que se llamaba Titramex. Poníamos subtítulos a películas, yo era traductor del inglés al español, pero un día llegó el que me contrató, un hombre de ascendencia árabe, por cierto, y me dijo: oye, ¿puedes hacer una traducción del español al inglés? Le dije: pues lo intento, ¿no? Total, lo peor que puede salir es que salga muy mal y contratamos a otro. Y era un documental hecho sobre el rescate de los Andes, de un director que había ido en el primer helicóptero al rescate de los que habían quedado, de los 14 que habían quedado arriba, mientras Parrado y Canessa bajaban. Entonces, y se veía además como tenían la carne en sitios secándose al sol, y incluso él me contaba, el director, que hasta les ofrecieron de comer. Habían perdido ya totalmente la repugnancia. Hubo quien se dejó morir por no comer a sus compañeros, esto también hay que decirlo. Hubo quien se dejó morir de hambre por no caer en el canibalismo. Entonces yo traduje esta historia, este mini documental de los supervivientes de los Andes, del español al inglés. Allá tengo por 1974, debe haber sido 74, 70. Sí, 74, porque en el 75 ya estaba yo estudiando antropología. Entonces, la historia fue que todo el mundo sabía que ellos habían cometido actos de canibalismo, de otra forma no podían haber sobrevivido, y ellos mismos se dieron cuenta que no podían contar una milonga, pero fueron perdonados por todo el mundo, lo cual es normal, pero era sorprendente. Es decir, es normal. Si no tienes más fuente de proteína y grasa que otras personas, esto siempre ha pasado en toda la historia y se ha dado en todas las hambrunas y en los naufragios, y es una vieja ley del mar. Y estos eran náufragos, para todo efecto práctico eran náufragos en la cordillera sudamericana. Pero lo asombroso fue que la iglesia, la sociedad, los políticos, los medios de comunicación no hicieron hincapié en hacerles la vida imposible a estos muchachos, que luego hicieron la Fundación Viven, por cierto, por lo que habían tenido que hacer, porque la supervivencia pues, es la ley número 1. Y esto ocurrió hace 50 años y tuvo un efecto importante en la valoración social de una serie de cuestiones, incluso la de que, pues muy cristianos todos, pero ahí no los salvó Dios, los salvó su propia capacidad, su propia valentía, su propia decisión, incluso el hecho de que eran deportistas y por lo tanto pudieron hacer ese viaje subiendo un pico de 4.650 metros sobre el nivel del mar, Nando Parrado y Roberto Canessa, para luego bajar por la vertiente chilena hasta llegar a donde alguien podía informarle al mundo que seguían vivos, porque ya nadie creía, incluso los padres de ellos, pasados 2 meses, creían que estuvieran vivos. Así que pues este es mi recuerdo a los supervivientes de los Andes y a mi curiosa, pequeña, minúscula participación en su historia.
¿Qué más tenemos por acá? Tenemos que, por última vez les digo, a este WhatsApp manden su nombre y su correo electrónico si están en Monterrey y quieren entradas para estar el 26 en Humanismo y Futuro, que es esto que teníamos aquí. Está Leti por aquí explicándoles cosas a quien tenga que explicárselas. Y nos vemos el 26. Yo voy a estar ahí encantadísimo de la vida con todos ustedes, desde aquí, desde el estudio, desde mi pequeño, modesto y en crecimiento estudio, pero digo en crecimiento sobre todo porque va creciendo las cosas que ponemos aquí. ¿Qué más pongo? Tengo un trilobite que a lo mejor debería traer, pero en fin. ¿Qué tenemos del chat? Vamos al chat para cerrar esto en los últimos minutos. Es que si empiezo con el chat, luego resulta, yo me estoy alejando de esto, resulta que con el chat no hacemos todo lo que quiero. Rebeca Libre, soy su fans. Pues muchas gracias, mejor eres mi fan, que es en singular, o a lo mejor eres tanta pieza que eres varios y eres fans. Muchísimas gracias. Me da corte cuando me dicen que son mis fans. Yo no estoy para tener fans. Ya no seas tan cascarrabias, y a ti qué coño te importa. Dicho lo cual, ¿qué piensas de la idea de crear una moneda común latinoamericana que está siendo impulsada por personajes como Lula da Silva y Gustavo Petro? No lo sé. Podría ser una idea, pero con la inestabilidad política que sigue caracterizando a América Latina, no sé si sea factible. Ahora, esto es muy fácil. Vas con los técnicos, con los economistas, con la gente especializada, con la gente que diseñó el euro, por ejemplo, con ese tipo de profesionistas, y les preguntas, y a ellos te dicen si la situación política, si las economías, las desequilibradas economías, pero por otro lado la fuerza que ya tiene el Mercosur, que tiene ya sus años de existencia, hacen viable o no la existencia de esa moneda. Lo que no debes hacer es llamar a Juan Carlos Monedero, que nunca había hecho esto, pero que cuando le soltaron varios decenas de miles de dólares desde Venezuela, la historia era que porque los había estado asesorando para hacer una nueva moneda, que es como si me ponen a mí a asesorar para hacer un reactor nuclear, no tengo idea. Vamos, que fue un cuento para explicar por qué le mandaban dinero. Pero vas con los especialistas, vas con los que saben. La idea, viniendo de Lula, me la tomo un poco más en serio que si viniera de otros espacios del espectro político latinoamericano. Lula está asociado a la izquierda boba, pero nunca ha sido bobo. Y en su accionar político y en el accionar de sus 2 mandatos presidenciales, porque ya ganó 2 veces la presidencia y esta fue la tercera, no hizo lo que hicieron los tontos. Hizo lo que debía hacerse y lo hizo bien. Así que pues, me quedo con la idea de que deberían hacerlo los profesionales. Si España se enfrenta a México en fútbol, ¿a quién le va? Da igual, gana España. Y no porque sean, es que el fútbol mexicano nunca ha sido nada del otro mundo, pero no sé, me pasa en la Fórmula 1. El otro día, este domingo, el duelo entre Carlos Sainz y Checo Pérez, pues me pones corazón partido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues el resultado que sea el menos dañino para los dos, por supuesto. ¿Quieres escuchar un tango interesante? Escucha Tango Virtuoso, tocado por La Habana Saxophone Quartet en YouTube. Hay un tango que había hecho un colombiano en México. Esta historia es preciosa. Me aguantan mis historias personales, porque luego estoy aquí como el abuelito de las batallas. Pero la historia es muy buena. Mario Ardila era un músico y actor colombiano que estaba con Óscar Chávez, por cierto, en la Edad de Oro, y que escribió un tango que era el tango alegre. Y yo tenía amigos argentinos a los que les cantaba yo el tango alegre y el otro tango de Lelutier, el tango bufo de Lelutier, no me acuerdo cómo iba. Pero de este sí me acuerdo, porque este era un pobre hombre que era cojo
era manco y era jorobado. Estaba casi ciego. No tenía dinero y la tuberculosis lo había minado. Su madre disoluta, su padre era un perdido. Su mujer lo engañaba con su único amigo. 4 hijitos que tuvo la lepra los mató y el único hijito lo atropelló a un camión. Yo les cantaba el tango alegre a mis amigos argentinos y me insultaban. Entonces contaba yo chistes de argentinos. Y un día, y me la debes todavía, querido y viejo amigo Rolo Díez, que se enojaba conmigo cuando le cantaba el tango alegre y se enojaba con mis chistes de argentinos, y un día estaban todos mis chistes de argentinos en una de sus novelas, en las novelas de la tendencia argenmex, de los refugiados argentinos que escribían novelas en México. Entonces ese era mi tango favorito, el tango alegre, que si quieren se los termino, pero un día se fue a la iglesia para dar gracias a Dios y entrando una cornisa encima le cayó. Y cuando agonizaba una blasfemia echó, fue su único pecado, murió y se condenó. Estando en el infierno se le oía decir, esto es vida, che, esto es vivir. Y se enojaban conmigo y con Mario Ardila por esta historia. Sí, la de Citarrosa fue en el 86, claro, fue en 1986, estaba yo viviendo en Querétaro, estuve en Querétaro de 1986 a 1989, 88, 89. Y es cierto que no había caído el muro de Berlín. No, mucho antes. ¿Has escuchado a Lee Primera? Sí, me gustaba Lee Primera. Había un grupo vocal venezolano también que era brutal. Era brutal. Tenía un par de grupos venezolanos de voces, de música a capela, que eran increíbles. Videos sobre experiencias cercanas a la muerte. No, ese está pendiente por hacerse algún día. La hora 25 no lo leí. En esa marcha miles de manifestantes acarreados, por supuesto. Sí, hombre, le dieron dinero a todos y nadie son. ¿Cómo puede alguien oponerse a López Obrador honestamente? A mí me pagan millones, pero millones, y de euros, no de bitcoins, que luego pierden valor. La parte del este de Europa no va tan bien y Corea del Norte colinda con China y con Corea del Sur. No son otros puntos de contacto entre el mundo opulento y el pobre. Bueno, primero que nada, Europa del Este no se considera un país pobre, no lo puedes equiparar a Guatemala o a El Salvador o a Bolivia, por favor, no. Y Corea del Norte se considera un aliado estratégico de China. ¿Te gusta el rap, el trap y en general el género de música urbano? No, me gusta la música. Me gusta la música. Y yo creo, y yo soy raro, creo que la música se compone de algunos elementos: sonidos, silencios, armonía, melodía, ritmo, metro. Entonces, si algo carece de melodía, entonces ya no es música, es un recitativo, lo que se llama un recitativo, ¿no? Pero no, los recitativos es que no me gustan ni en la ópera ni en ningún lado. Parrado y Canesa están muy bien y activos en sus profesiones en Uruguay, gracias. Sí, que Canesa creo que era médico incluso. ¿Crees que surgirá el anarquismo? No tiene para dónde hacerse el anarquismo. No tiene espacio político real, sólido. ¿Qué más? Escuché decir que la obsolescencia programada no existe. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Apple lo condenaron por esas prácticas. No lo condenaron por esas prácticas. Lo condenaron por introducir un software que ralentizaba al aparato para que rindiera más la batería que se estaba apagando. Eso no tiene nada que ver con la obsolescencia programada. Lo usan los vendedores de la obsolescencia programada porque parece que es, pero no es. No tiene nada que ver. Que ha habido casos, y en mi video sobre la obsolescencia programada cuento el caso del cártel, no recuerdo cómo se llamaba el cártel ahora, pero el cártel que se hizo en 1930 para mantener
baja la vida de las bombillas eléctricas y fue un fracaso. Pero además ahora hay legislación en contra de eso. Probablemente alguien lo haga y quien lo hace será multado. Pero no lo pueden hacer, no lo están haciendo todos. Lo que afirman los vendedores de la conspiranoia de la obsolescencia programada es que todos los aparatos están sujetos a obsolescencia programada, pero no lo pueden demostrar. Y tienen casos aislados como el de Apple, que más o menos creen que, o el de las impresoras, que cuando se llena la almohadilla de tinta, pues ya están programadas para dejar de funcionar. Cuando además las impresoras no son el negocio siempre de los vendedores de impresoras han sido los consumibles. Entonces, no existe la obsolescencia programada como una práctica habitual en la economía. No existe. Puede haber casos. Cuando los pillan, ¿qué pasa? Los multan porque está prohibido. Y así de sencillo. ¿Cómo explica usted lo de las profecías de la Biblia, de los terremotos, guerras y temblores? Porque no hay tales profecías. Va a haber un terremoto, no es una profecía. Una profecía está el día, a tal hora va a haber un terremoto de tal magnitud, en tal punto, con un epicentro en tal lado y va a afectar a tales poblaciones. Eso es una profecía. De esas no hay. Puedes hablar sobre las monjas, esto tengo que verlo, no conozco el dato. Las voces guturales del metal se pueden considerar como canto. Son como canto porque más o menos se aciertan notas. Son melódicas desde un punto de vista así como muy generoso. Yo no las soporto. Los gruñidos del death metal, por ejemplo, no. Lo que me gusta de metal es gente como Floor Jansen o como la cantante de Unleash the Archers, ¿no? Escucha Violentango de Piazzolla. Y lo malo es, ya se leería a los fans del tango. Los fans del tango son peores que los fans de la filosofía. Una vez que mencionas la palabra tango, todos te recomiendan millones de tangos. Oye, yo a Piazzolla no me entusiasma tanto. Me gusta, pero no lo oigo. Si lo ponen, no me molesta. Pero que yo en mis listas de reproducción tenga a Piazzolla, no. Vocal Song puede ser unos grupos a capela. No, tenían nombre en español. Eran dos grupos venezolanos que recuerdo. Recomendaciones de rock progresivo. Me pedían actual y actual no sé. Porque ahora estoy oyendo cosas tan maravillosas como el bluegrass progresivo, el partir del bluegrass para hacer experimentación musical con grupos como Mile 12, que quiere decir milla 12. Pero no, Francisco Arce, no soy judío, no soy rabino y no soporto a los chistositos, así que te me vas un poco al demonio. Ok, gracias. Es que es de una tontería esto. ¿Qué estábamos hablando de? ¿De qué? Que me preguntan sobre progresistas, sobre rock progresivo. El rock progresivo mío, el que sigo oyendo, es a Rush, es a Emerson Lake and Palmer, es a Jethro Tull, es a King Crimson, que solo tiene un disco que realmente vale la pena, es Electric Light Orchestra en cierta medida, pero no son precisamente lo más del progresivo. Me gusta el rock progresivo en general, pero bandas así, creo que Rush es la que me entusiasma y me emociona. Y te voy a decir por qué probablemente. Rush no se nota que esté haciendo lo que está haciendo. El otro día vi a una especialista en música, de los que hacen reacciones. Yo veo mucho a esta gente porque te enseña mucho, que ve una canción de Rush y no se da cuenta de los cambios de ritmo que hacen. Cuando cualquier teórico musical es de lo primero que se da cuenta. Vienen en 3/4 y se pasan esto a 4/4 y luego regresan a 3/4 y luego esto lo hacen en 5/4. Y eso le da una dinámica especial a la música. Rush lo hace de manera que no te des cuenta.
que no te des cuenta de las barbaridades armónicas que de pronto están haciendo, que no te des cuenta de las líneas melódicas que no parecen de este mundo, que no te des cuenta de lo enloquecido que es Geddy Lee en el bajo, que no te des cuenta de cómo está dejando la vida Neil Peart, que en los últimos años todavía explicaba cómo tocar Tom Sawyer le seguía resultando trabajoso porque tenía las 4 extremidades trabajando a tope durante toda la estúpida canción. No se nota que Rush está haciendo experimentación para lograr lo que querían ser y que siempre lograron ser, la orquesta sinfónica más pequeña del mundo. Y así lo definían Geddy Lee y Alex Lifeson. Entonces por eso soy de Rush. Pero Yes es un grupo que me gusta muchísimo. Es que quédate con King Crimson. Ve el primer disco de King Crimson y ve todos los discos de Rush, por favor. ¿Harás review del nuevo álbum de Larkin Poe? No, pero está maravilloso. Tiene un par de cosas que me encantaron. Tiene una cosa que suena, y lo dije en Twitter, no me acuerdo cómo se llama la canción, porque acaba de salir el disco el día 11, a ver, estamos a 17, lo he oído un par de veces, pero decía yo que se escucha como algo que siempre se cantó en el bayou, con una guitarra de esas de una sola cuerda. Y decía, es un clásico instantáneo, es algo que se puede integrar a la música popular con enorme facilidad. Me encantan. Génesis me gusta menos, ya que lo está mencionando Eduardo Irigoyen, me gusta menos que otros. Mis 3 top de obras arquitectónicas favoritas y de arquitectos, pues sé muy poco de eso. Te voy a decir que Gaudí, porque te tengo que decir que Gaudí. Pero de allí en fuera, no sé quién. El arquitecto de Notre Dame, que nadie sabe quién fue. No, el arquitecto de la Sainte-Chapelle, que está junto a Notre Dame. Es una obra que a mí me deja absolutamente maravillado. Y de nombres de arquitectos pues no conozco. Si te digo Le Corbusier, pues es porque todo el mundo se conoce a Le Corbusier, pero no porque yo sepa cuál es su obra ni cómo se compara con el resto del mundo. No sé mucho de arquitectura, salvo de Gaudí, lógicamente, pero además pues porque mi chica es una fanática enloquecida del trabajo de Gaudí. No sirve esto. Bueno, pues estamos a punto de terminar. Por última vez, no sé si ya tenemos resultados del sorteo. Si tenemos resultados del sorteo, en este momento Leti nos lo va a decir, porque ya se terminó. Que puedo entrevistar a Larkin Poe, me encantaría, pero el problema es hacer las entrevistas en inglés. De hacer las entrevistas en inglés, hacer los subtítulos, es mortal. Las 2 que he hecho, me prometí no volverlas a hacer. La última fue la del doctor Edzard Ernst, y no, a menos que tenga yo alguien que haga los subtítulos, pero esto de que yo soy el hombre orquesta, no, ese trabajo no lo pienso hacer. ¿Qué piensa la dictadura de Nicaragua? Que es basura. ¿Cuál sería una solución para sacar del poder a Daniel Ortega? Yo empezaría por las sanciones. Creo que hay que sancionar a Daniel Ortega. Una entrevista que sí estamos tratando de hacer, que creo que podemos hacer en el futuro, es con Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Ortega en el primer gobierno sandinista de Nicaragua. Leti Zaragoza dice que le demos un momento. Bueno, nos estamos pasando más de lo que nos pasamos siempre. A ver, este streaming debe durar 2 horas. ¿Cómo se los explico? 2 horas. Empieza a las 7. ¿A qué hora acaba? A ver, 7 más 2. Si Pitágoras no era vendedor de fruta, son 9. Que a veces me cuelgo un poquito. Pero, nada. Pues bien, nos dice Leti que el ganador es de las entradas de San Antonio Rocha, quien pondremos aquí como ganador del sorteo de entradas para que el próximo día 26 nos veamos haciendo cositas. Voy a contar por qué la ciencia va más allá de la razón. Esto les va a gustar. No sé de qué video hablas, Lucarmín, pero bueno. Antonio Rocha, te pones de acuerdo con Leti Zaragoza, que seguramente te va a mandar un correo electrónico, porque para eso les pedimos el correo electrónico, y nos vemos el 26. Muchísimas gracias
a todos. Gracias por darnos recomendaciones de rock progresivo actual, que yo estoy oyendo poco rock progresivo actual. Oigo más rock de raíces tipo Larkin Poe o rock pesado como el de The Warning o como el de The Sixters que ya recomendamos aquí. Así que la solista inglesa Wolf Alice sí la conozco, al otro no. Wet Leg no me gusta mucho, no me hace muy feliz. Pero sí, a Wolf Alice sí, hay muchísima gente y afortunadamente yo escucho música fuera de la corriente principal y de lo más comercial. Esto se acaba porque todas las cosas en este mundo, las cosas buenas, se acaban. Si no se acabara, quizás no sería tan buena. No lo sé. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por escuchar todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias por participar en el chat. Muchísimas gracias por no ser pesados. Hoy solo tuvimos que bloquear a uno. Y nos vemos el próximo miércoles con el programa, con el video temático. Nos vemos el jueves aquí en el streaming. Recomiéndenos, apóyennos. Díganle a la gente que estamos aquí. Suscríbanse. Denle me gusta a los vídeos que les gustan y a los vídeos que no les gustan no les den no me gusta. Sí, hagan lo que quieran, sean honestos. Pero si les gusta el canal, apóyenlo. Lo necesitamos enormemente porque queremos seguir haciendo cosas y las tenemos que hacer con la gente con la que estamos, que son ustedes. En este momento 371, no vi a lo largo del streaming cuántos éramos, así que a los 371 que quedan, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.